Bien, Daniel, comenzamos el sexto episodio ya de nuestra segunda temporada. Hoy día pues estamos con un tema bastante interesante y bastante escabroso, porque vamos a hablar de zombies. Así es, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar de zombies, unas criaturas pues que todos conocemos seguramente y que de todas maneras pues siempre tienen el hablar de zombies tiene ese rezago de pensar pues como su nombre lo indica, ¿no? Un apocalipsis zombie, el mundo se acaba, no hay manera de repente de frenar esto, o es algo muy difícil porque a diferencia de repente de otras criaturas, otros seres que si uno escucha, no sé, acerca de fantasmas, de otro tipo de monstruos, dice, pero esto es producto de la imaginación, se puede hacer esto, hasta en cierta forma razonar con ellos, pero con un zombie es algo que no se puede, es algo que si ocurre, oye, ¿cómo detenemos esto? Lo interesante es que hay algunos estados donde, digamos, el apocalipsis zombies, como realidad es de todas maneras un poco difícil, pero que hay ejercicios de guerra, que hay ejércitos que sí se lo han planteado. ¿Qué haríamos ante una invasión zombie? No tanto porque la invasión zombie vaya a suceder o no vaya a suceder, sino porque en realidad sirve mucho para darnos, o para darse cuenta, en este caso, el ejército de turno, sea en Canadá, en Estados Unidos, donde existe este tipo de ejercicios o juegos de guerra, para saber hasta dónde puede llegar las limitaciones del propio ejército en situaciones de hecatombe, ¿no? De desesperación total. Pero bueno, hoy ya vamos a hablar de zombies, vamos a entrar un poco también en los orígenes y por qué es que esta figura es tan popular, tan conocida en la cultura popular. Pero para eso no estamos solos, porque estamos con un invitado. Hans, ¿qué tal? Bienvenido a Por las Rutas de la Curiosidad. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Con respecto a lo que decías hace un rato, justo Max Brooks, que es un escritor que ha sacado hasta 2 libros de zombies, que son los más leídos, digamos, que uno es Guerra Mundial Z, por ejemplo. Él una vez en una entrevista comentó que a él le agradecían mucho los que sobrevivieron el desastre de Nueva Orleans, porque su libro era tan popular en Nueva Orleans, que habían familias que tenían el equipo que él sugería para sobrevivir a una epidemia zombie, ¿no? Porque él tiene aparte un libro que él lo escribió como chiste, pero en realidad tuvo mucha pegada, que era el manual de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahí él sugería que todas las familias debían tener su equipo, y ahí ponía pues botellas de agua, tal cosa, tal otra. Y él comentaba que habían familias que le habían escrito para agradecerle porque cuando fue la catástrofe de Nueva Orleans... La del huracán Katrina, ¿no? Claro, ellos sobrevivieron gracias a eso, ¿no? Y era algo que, o sea, lo habían preparado por otra cosa, pero bueno, sirvió, ¿no? Pero es que lo que yo pienso, ¿no? Que de todas maneras este tipo de escenarios de apocalipsis zombies de alguna manera representan uno de los miedos o hasta de ideas fetiches que tiene la sociedad respecto a qué pasaría si algo hace cambiar el orden natural de las cosas, ¿no? Claro. Que es una idea siempre muy, muy llamativa, que nos llama mucho la O atención. sea, en el terror tú tienes que los monstruos... O sea, una cosa es simplemente meterte una historia como estas para que te dé susto y ya está, y listo, ¿no? Pero en realidad los monstruos, cada uno de los monstruos que existen, digamos, en la literatura de terror, es un símbolo de algo, ¿no? Es un símbolo, es una figura de algo. Y en el caso de los zombies, lo que da miedo en realidad no es el zombie, porque el zombie es lento, es tonto, o sea, le golpeas la cabeza y se muere, ¿no? No hace estrategia, no va a ser más astuto que tú. Y lo puedes atraer con el sonido, o sea, es una figura tonta en realidad, ¿no? Lo que en realidad da miedo con respecto al zombie es el colapso de la sociedad, ¿no? Porque la idea es que es un mal que se propaga rápidamente, y la típica historia de zombies son un grupo de sobrevivientes que están tratando de sobrevivir sin el apoyo de la sociedad, o sea, sin policías, sin clínicas, sin serenazgo, sin nada, ¿no? Y eso es realmente lo que da miedo, porque hay gente que ante una historia como esta se da cuenta de que no sirve para nada, ¿no? Sí, justamente, y qué coincidencia tan macabra que justo menciones de que este libro haya servido a la gente en Nueva Orleans cuando hubo todo este suceso pues del huracán Katrina hace varios años, y que justamente ahí pues esté tan desarrollada, no sé si la cultura vudú, que tiene tanto que ver con los zombies, pero al menos sí una reminiscencia de ella, ¿no? Toda esa herencia africana que está tan presente en esta zona de Estados Unidos que es Nueva Orleans. Pero bueno, en este caso estamos acá por la Ruta de la Curiosidad, hemos invitado a Hans porque él, bueno, aparte de hablar de él, con él sobre zombies, él justamente ha escrito algunos libros referentes pues justamente a esta temática, pero vista desde una perspectiva de qué ocurriría si una catástrofe de este tipo se diera en nuestro país, en la ciudad de Lima y también en otros lugares del Perú. Claro. O sea, yo tengo tres novelas que transcurren en un mundo como este, ¿no? Que son Requiem por Lima, Requiem por San Borja, que los dos juntos cuentan como una historia que transcurre dentro de la ciudad de Lima. Un arco argumental. Claro, es un arco.
una serie de personajes y algo Ujú. sucede, en fin. Y de ahí, el año pasado, a finales de 2019, saqué una nueva que es Requiem por Lurín, que ya la trama se traslada al sur de Lima, ¿no? Sí, que es la que vamos a hablar un Claro, poquito y ahí. y yo trato de, o sea, para mí lo interesante es justamente la interacción entre las personas, ¿no? Porque cómo la gente o colabora o no colabora. Porque cuando saqué la primera novela que era Requiem por Lima, mi idea era mostrar un poco, o sea, usando la figura del zombie, cómo era que vivíamos en los 80s en Lima, ¿no? O sea, en Lima la gente vivía encerrada en sus espacios, ¿no? O sea, o vivías encerrado en tu edificio o en tu casa. Y si ibas a la casa de alguien de una, por lo menos clase media, media alta en Lima, o ciertos sectores grandes de la sociedad, si ibas a jugar a la casa de un amigo, ibas a la casa del amigo, ¿no? Y tu papá te dejaba, ¿no? No en la calle. No en la era muy poco que vieras, Claro. o sea, era menos, ¿no? Que vieras en la calle la gente jugando, ¿no? Entonces, vivíamos en un estado, pues, de encierre, ¿no? Ujú. Por la delincuencia, por el terrorismo, por una serie de razones, la desconfianza. Y mi primera novela yo trato de reflejar un poco eso, ¿no? Cómo era ese estilo de vida, ¿no? Porque incluso como había mucha desconfianza, si un policía tocaba la puerta, tú no lo dejas entrar a tu casa ni a vainas, ¿no? O sea, Claro. no había forma. Entonces, eso, por ejemplo, en la novela se refleja en el sentido de que el personaje principal trata de evitar constantemente a lo que quede de las autoridades, ¿no? O sea, si ve a alguien en uniforme lo evita, ¿no? Entonces, ese estilo de vida era, ¿cómo se llama? Era algo que hemos superado, ¿no? O sea, la sociedad, o sea, hoy en día los chicos que viven en Lima no saben cómo era eso, ¿no? O sea, no saben cómo era si te parara la policía, al contrario, acelera, ¿no? Ni loco pares. Porque, porque te podía plantar, no sé, o sea, te podía levantar para llevarte al cuartel, ¿no? Claro, o el caimán, ¿no? O sea, que te llevaban al cuartel y desaparecías hasta el día siguiente, ¿no? Claro, no, yo me imagino, porque yo no lo he vivido, bueno, yo nací en el año 90, pero mis padres sí, como a muchos nos han contado, pues que en aquella época, como mencionas, en los 80 era una cosa un poco turbulenta, ¿no? Tal vez no al punto de algo tipo un apocalipsis zombie, que, que sería un caos total, pero de todas maneras, pues todo este tema que mencionas, ¿no? El terrorismo que estaba en boga en aquella época, luego el auge, pues, de la delincuencia, seguramente que ya hasta ahora, que es como tal como lo estamos viendo, algo tan feo que hay en nuestra sociedad, pero también, pues, todo el tema, en fin, económico, la misma época que hace, pues, que en determinados sectores, pues, no de la ciudad, tal vez del país, pues, sea así, ¿no? Como que todo se tome con esta seguridad de, oye, mejor de la casa al colegio, de la casa al trabajo y viceversa, O sea, porque habían, no hay habían forma. familias que vivían así, pues, ¿no? Y otra cosa es que, algo que, o sea, que hay mucha gente que no reconoce es que la delincuencia en esa época era mucho, mucho, mucho peor. O sea, yo tengo un año, por ejemplo, que me asaltaron una vez al mes. O sea, en la calle. Porque, digamos, yo sí salía, iba pues a hacer las compras para la casa a veces, o no sé, o salía y me asaltaban en la calle. O sea, yo en esa época vivía por lo que ahora es la zona financiera de San Isidro, pero en esa época pues no era tan ficha como ahora, ¿no? No es lo que Que es hoy era, día. o sea, detrás de Petroperú, Ujú. yo vivía ahí, ¿no? Y en esa zona, pues, había o sea, un montón de circunstancias se daban para que hubiera bastante gente saltando, ¿no? A mí me han quitado el reloj, me han quitado las zapatillas, me han quitado ¿cómo se llama? La billetera, me han amenazado con cuchillo. Y yo, o sea, a mis alumnos cuando enseñé en la universidad le decía, ¿alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia una vez en su perra vida? Nadie. O sea, Nadie. claro, todo el mundo está con la perspectiva, ¿cómo se llama? Claro, la percepción de que, Sí. ay, vivimos en Sí, una sí, sí. situación Es que terrible. ese es el punto, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos esa percepción inmediata, ¿no? Ujú. A veces nos cuesta o no sé si nos da flojera, pero digamos que es más o menos natural de que nosotros nos centremos únicamente en la perspectiva del hoy y nosotros pensemos, no, hoy día estamos, que es la peor situación posible, ¿no? Que tiempos pasados fueron mejores, pero no necesariamente es así. No, y ese es bien típico peruano, en general latinoamericano, de pensar que no se puede estar peor, ¿no? Ujú. Y eso te lleva a apoyar una serie pues, de proyectos políticos que son nefastos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú escuchabas una de las justificaciones de la disolución del Congreso era que no, esto no puede estar peor, están bloqueando el gobierno y hay que tumbarse el Congreso. Pero, o sea, independientemente si estás a favor o en contra, sí se puede estar Sí se peor. puede Yo estar lo he peor. vivido, o sea, Sí, 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 sí. claro, o sea, el Congreso que Fujimori cerró era 10 veces peor que esto, porque sí eran políticos entrenados
O sea, los que teníamos en el Congreso anterior eran improvisados, ¿no? Ujú. Pero los que tenías antes eran políticos entrenados para bloquear, o sea, que venían pues de una larga tradición de bloquearlo todo, ¿no? O sea, como unos zombies inteligentes, algo así. Claro, o sea, era algo mucho, mucho peor, ¿no? Tanto así que cuando cerraron el Congreso la gente salió a la calle ¿cómo se llama? Celebrarlo. No, no sé si han visto la de las... ¿Tú también nací en los 90? No. No, yo nací en el 88, así que en los 90 y tantos todavía era... El 93 era chiquillo Sí, todavía. era chiquillo. Pero la ¿no? gente salió a la calle a celebrar porque estaba harta de esa situación, o sea, después, ¿no? Claro, inmediatamente el día después del cierre, sí, Lima estaba paralizada, ¿no? Nadie sabía qué hacer, ¿no? Pero eventualmente cuando se manejó eso políticamente, la gente estaba feliz, ¿no? Porque está harta del cierre del Congreso, o sea, del Congreso que lo bloqueara todo. Ujú. Sí, bueno, sí, es que sí, siempre se puede estar peor, ¿no? Pero Claro, hoy día, siempre se puede hoy día estar peor. vamos a situarnos pues en situaciones, no sé si inverosímiles, pero que llaman un poco la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros ante una catástrofe de este estilo? No sé, Daniel, pongámonos en la situación, antes de entrar al tema del origen de los zombies, pongámonos en la situación de que hoy día estamos, no sé, estamos terminando la grabación y se produce un brote zombie, una pandemia mundial. ¿Qué hacemos, en primer lugar? Bueno, en mi caso lo primero me palteo, luego me asusto y bueno, veo, no sé, voy a ver a mi familia si están bien, como ocurriría ante cualquier catástrofe, por ejemplo, natural, ¿no? O de repente si hubiera un atentado, de la misma forma, con cuidado, pues me iría a ver qué tal está mi familia y caballero, a sobrevivir, ¿no? Sobre todo si eso se pone feo, ver qué hacer, hasta qué tanto puede llegar mis habilidades que tengo, que la vida pues me ha enseñado para este caso, para esos casos extremos, ¿no? En donde tal vez todo lo que he aprendido, no sé, en la universidad o en otros lugares, de repente ni me sirva de nada. Pero digamos que, ¿qué tan prudente sería, por ejemplo, salir a la calle si el brote ya está en las calles? No, o sea, para empezar. Bueno, es que en ese caso viene el tema, ¿no? O sea, por tus seres queridos, por tu familia, de repente incluso más si tienes hijos, o sea, ¿qué me importa, no? O sea, yo voy a ver cómo están, ¿no? Y evito, obviamente, en este caso a los zombies, ¿no? O el peligro que pueda haber, pero es eso, ¿no? Que te jala y si te pasa algo, pues bueno, lo intentaste por tu familia. Así lo veo yo, aunque claro que es muy distinto, o sería muy distinto vivirlo y ver qué haces realmente en ese momento. De repente el miedo te paraliza, ¿qué ocurriría, no? A mí, en ese sentido, Hans, a mí me llama mucho la atención en el libro de Guerra Mundial Z. Hay un capítulo dedicado a un chico japonés Que se cierra. claro, que toda su vida está dedicada a estar encerrado en su habitación, jugando videojuegos, viendo animes y prácticamente está desconectado de la realidad física, por decirlo Ujú. así, ¿no? Y llega un momento en el que ya tiene que salir de su casa, ¿no? Y empieza a decir, bueno, el videojuego de repente me sirve para algo, pero se da cuenta pues que físicamente no está apto, ¿no? Pero igual la fuerza de las circunstancias lo terminan pues, lo terminan ayudando, digamos, un poco. Claro, y es el capítulo que analiza que, o sea, si hubiera efectivamente una epidemia, zombie, tienes que salir de la ciudad Ujú. cuanto antes, ¿no? O sea, que la estrategia de encerrarte en un departamento, esperar a que pase la crisis, No va a pasar. es una trampa mortal, ¿no? Claro, Eso que en no- algún no momento te sirve. va a alcanzar. Claro, porque Max Brooks, por ejemplo, una vez contaba que cuando escribió su primera novela, que era el Manual de Sobrevivencia, este, y había chicos que le preguntaban, "Ay, pero qué problema, me encierro en mi casa y ya está, ¿no? Pero ¿cuánta comida tienes ahorita, en este momento? O sea, en este momento, ¿cuántos días puedes sobrevivir con la comida que tienes ahorita acá? ¿No? Nada, pues 2 días a lo mucho, ¿no? O me imagino, ¿y de ahí qué haces? ¿No? Entonces, tú lo que tienes que hacer es salir en el momento en el cual arranca la crisis, tienes que huir, ¿no? Y dependiendo en dónde estés, tienes que ver hacia dónde vas, pues, ¿no? Y en Lima es particular porque acá no puedes usar carro, pues, ¿no? Todo el mundo va a salir en carro y se van a bloquear las vías, Claro, ¿no? ya, ahí Ya fuiste, ya ¿no? fuiste. Entonces ya tienes que encontrar otra manera de salir, ¿no? Caminando no sales, ¿no? Porque acá estamos en medio de la ciudad, no la haces, si sales caminando. Si tuvieras moto, sería ideal, bicicleta. Aunque Surquillo está cerca al mar, ¿no? Entonces fácil, te conviene correr al mar y meterte al... Si sabes nadar. Claro, si sabes nadar, meterte al mar, Sí, subirte si no también está complicado. De repente podría ser, no sé, lugares cercanos a Lima, entrando un poco ya al interior, no sé, donde hay menos densidad poblacional. Claro, pero el problema es cómo sales de la ciudad, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Porque claro, Lima, o sea, particularmente Lima está rodeada de zonas de densidad, Claro, pero densidad o sea, poblacional, ¿no? en primer lugar, o sea, es que la situación es que nosotros no somos una sociedad, no somos personas que estamos acostumbrados a hacer en primer lugar vida de campo. O sea, para nosotros hacer un camping es, wow, una aventura, es algo muy bonito. Pero digamos que
O incluso, digamos, en una situación como esta, el autosostenernos, el cultivar nuestros propios alimentos o ese tipo de cosas, pues la mayoría de la población que vive aquí en las ciudades no lo sabe hacer, ¿no? O sea, lo tenemos todo. Estaba viendo ahí una publicación el otro día que creo que no, igual no es de aquí, pero que para Año Nuevo estaban vendiendo las uvas, puestas en una especie de envase, ¿no? Las 12 uvas en un envase de plástico, porque a la gente le da flojera comprarse un racimo, lavar su racimo y sacar. O sea, es que es eso, ¿no? Es eso Claro. también. No, no me digas porque yo con mi casa compraron uvas sin pepa, así que bueno. Claro, pero eso es relativo, porque tú, por ejemplo, tienes, en París, por ejemplo, siembran Ujú. papas en los edificios, ¿no? O acá ya están empezando a entrar los edificios verdes, en los cuales ya tú tienes un acercamiento, claro, no es como vivir en el campo, pero ya Claro. empiezas, ya por lo menos a un niño le puedes empezar a enseñar qué es siembras la semillita y cómo es el procedimiento, ¿no? No sé, a ti en el nido, por ejemplo, te hicieron sembrar un frijolito, esa clase de experiencias, ¿no? En el vasito, ¿no? Con el algodón, En el así. vasito, algodón, ya. Frijol, no sé, sí, sí. Que ahí ya puedes empezar pues, a empujar, por lo menos la idea de cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero tú no, pero esa es justo una de las cosas interesantes, ¿no? Tú no tienes que saberlo hacer todo, ¿no? La vaina es que colabores con otra gente que sí va a hacerlo eso. Digamos que esa es la idea, Ahora, ¿no? ¿qué traes tú a la mesa, pues, no? O sea, ¿por qué te Claro. mantendrían a ti? O sea, que justamente una de las cosas interesantes de esta clase de historias es plantearte tú para qué sirves, ¿no? O sea, si tú llegas a una comunidad de campesinos, digamos, o sea, sales de Lima y llegas a Ujú. una comunidad de campesinos, ¿por qué te albergarían? Claro. O sea, por el mero espíritu, o sea, por el mero sentido humano de colaborar con la gente, eso no va a funcionar en esos ambientes, ¿no? Porque es una situación extrema. Entonces, ¿tú qué aportas? Tú sabes, no sé, arreglar máquinas, sabes qué cosa, ¿no? Y ahí nos damos cuenta y que digamos que muchos de los trabajos que nosotros tenemos, que está bien, digamos que en circunstancias como esta, nuestras profesiones o nuestros oficios sirven de muy poco, ¿no? Es Claro. decir, yo soy abogado y, digamos, como abogado, ¿qué Ah, podría aportar, pues, tú eres en el primero que van a Sí, sacar de Tú todas vas al maneras. abajo de la lista, ¿no? No, entonces eso da cuenta, pues, Claro. de Eso, algunas no sé cositas. si tú has visto una película clásica de los 80 que se llama Los dioses deben estar locos, que Ya, es de un sí. o sea, hace el paralelo entre una familia en África que Ujú. vive desconectada, o sea, no conectados, ¿no? ¿No cómo se dice? Sí, no contactados. No contactados, ¿no? Que Claro. no tienen ningún contacto con la sociedad moderna y lo relacionan con con una pareja pues que viene de la sociedad moderna, ¿no? Y te dice cómo el niño en África, o sea, desde que tiene 5 o 6 años, y es parte de la sociedad útil, ¿no? O sea, ya ayuda a su Ujú. papá. Claro, no es trabajo infantil, ¿no? Pero ayuda a su papá, lo acompaña a cazar, lo acompaña a pescar, y en un momento de la película dicen, ¿cómo se llama? Según mucha gente, las personas más felices del mundo, ¿no? Porque viven sin preocupaciones, sin mayores complicaciones, ¿no? Claro, bajo el inmediato rigor de autosostenerse, pero no Claro. con las preocupaciones o lo que Ya. tenemos aquí en la Y de ahí sociedad lo actual. comparan con estas otras personas que te dicen, mientras tanto en la ciudad tienes que estudiar 11 años 11 años de colegio, más 5 años de estudios superiores, más 2 años de especialización, más 5 años de experiencia para recién ser Para- útil en la sociedad. Sí, para recién buscar trabajo. Claro, recién buscar trabajo útil, ¿no? Y a ver si encuentro uno bueno, ¿no? Si Claro. no, hay que sobrevivir. Entonces, y esa es la realidad en la cual nosotros vivimos. Porque, Claro, pero es que es cierto, ¿no? Digamos, tú que lo planteas así, a diferencia de Lima, en otros lugares del país, sí es cierto, pues que son unas sociedades que desde niño uno ya tiene labores que hacer y ya es útil para la propia comunidad o para la propia familia, sobre Claro. todo en lugares donde se cultiva para el autosostenimiento. Digamos que pongámonos en esta situación, insisto, del apocalipsis zombie, ellos sufrirían menos que nosotros, ¿no? Porque, digamos, ya están más o menos organizados para seguir subsistiendo como lo hacen ahora. Claro, lo que pasa es que las sociedades en situaciones, o sea, en situaciones extremas, se entrenan, pues, o sea, ya están entrenadas para situaciones como esas. Y en el Perú hemos tenido, o sea, muchas regiones del país han vivido, pues, en una situación bien difícil por mucho tiempo, ¿no? Recién en los 90 los han conectado, les han puesto electricidad, ¿no? O desagüe, o agua potable, y han vivido en una situación extrema por mucho, mucho tiempo, ¿no? De hecho, José Onaire, que es un escritor de terror también peruano, él decía que hay o sea, en la Europa clásica,
funcionaban estas historias tipo La Caperucita Roja, ¿no? Que te decían, no salgas del camino porque va a venir un monstruo y te va a comer. Y era una historia que funcionaba, porque efectivamente si te salías del camino iban a pasar cosas, ¿no? En cambio, acá en el Perú todavía hay zonas del Perú en el cual en la noche pasan cosas. O sea, no tienes electricidad, entonces tienes que estar en tu casa antes de que caiga el sol porque si no es peligroso. Incluso acá en lugares con electricidad, o sea... Claro, en zonas de la ciudad, ¿no? Pero claro, lo que entiendo de tu punto, ¿no? Que te refieres a otro tipo de peligros que no hay necesariamente en la ciudad, en las zonas urbanas, ¿no? Claro. Y son cosas que incluso no salen en las noticias, uno no se da cuenta de ellos, solo quedan en el imaginario popular y listo, ¿no? Claro. Entonces, No solamente eso, sino que el pensamiento mágico aquí en la ciudad, en la capital, obviamente que eso se ha perdido, ¿no? Pero si tú te vas un poco al interior del país, a la selva o a la sierra, ese pensamiento mágico todavía persiste, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fui en un viaje con amigos a la zona, a Huanta, a la zona alta, y que nos perdimos en el cerro, ya fue una experiencia locaza. Cuando ya regresamos, porque, bueno, felizmente que volvimos, nos dijeron, es que ustedes no le han perdido permiso al APU. Entonces, ha querido llevárselos. Felizmente que no estaban mareados, o sea, no habían tomado, si no se los llevaba. Entonces, no, o sea, un comentario así... Claro, es el siglo XXI, ¿no? Claro, eso me pasó hace 4 años. Entonces, digamos que todavía persiste este pensamiento. Claro, y eso se refleja en un montón de otras cosas, ¿no? Como cuando dicen toca madera, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, tocar madera viene pues una claro, superstición. Sí. Bueno, ¿quién no es supersticioso, no? O sea, alguien tiene aunque sea un poquito de superstición. No sé, yo cuando me levanto trato de que el primer pie que sale de mi cama es el derecho. Y si eso no es superstición, entonces, por más racional que sea, ¿no? Claro, digamos que está dentro también de nosotros, ¿no? Natural, es parte de... Es natural y aparte viene de un proceso evolutivo que tuvo el ser humano, ¿no? Porque en algún momento nosotros pues, éramos unas criaturas que vivíamos pues, en una situación en la cual nosotros no éramos los dominantes del planeta, ¿no? Nosotros éramos presa de otros animales, ¿no? O si no, si te picaba una araña, te morías, pues. O sea, una araña venenosa te morías porque no había antiséptico, no había medicinas, ¿no? Entonces, los seres humanos que han ido sobreviviendo son los que le generaban pues temor irracional instantáneo a la serpiente, a la araña, o que escuchabas un movimiento atrás de ti y instintivamente empezabas a correr, ¿no? Porque era posible que hubiera un depredador ahí que te iba a saltar encima y si te volteabas a averiguar qué cosa ya fuiste, ¿no? Entonces eso se convirtió pues en un elemento evolutivo, ¿no? O sea, los seres humanos que han ido sobreviviendo en el tiempo son los que tenían esta clase de reacciones. Claro. Y eso sobrevivió hasta hoy en día, ¿no? Y nos han dejado ese rastro genético. Por eso es que, por ejemplo, en películas de terror o en figuras, a ti te da miedo, instantáneamente tú sientes un rechazo hacia figuras, por ejemplo, personajes que les dibujan los ojos como de serpiente, ¿no? Con elementos de serpiente. Pero tú, inmediato, tu naturaleza está diseñada de esa manera, ¿no? Para tenerle una cierta reacción. Es lo curioso con las serpientes, ¿no? Porque digamos que las serpientes que incluso para la cosmovisión judio-cristiana es el diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tiempos atrás siempre se le ha, no sé, hay como una fijación negativa con la serpiente que, como tú dices, viene pues de tiempos inmemoriales? Pero es distinto, porque, por ejemplo, la tradición hebrea, el diablo, digamos que es con lo que se relaciona la serpiente, es un agente de Dios. O sea, es Dios que trabaja para Dios, ¿no? Es un Dios le ha encargado a uno de sus ángeles, oye, tú anda a tentarlos a ver qué pasa, ¿no? Entonces no es el diablo de la tradición católica que viene más de la cultura persa, ¿no? Que claro. Es este ser que quiere destruirlo todo, ¿no? Porque incluso en el propio Antiguo Testamento hay un capítulo sobre Job, creo, en el que prácticamente Dios y el diablo son un par de compadres que dicen, vamos a hacer una apuesta, claro, ¿no? Vamos a hacer una apuesta, vamos a ver quién de los otros dos gana. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a entrar ya más en los orígenes de los zombies, así que vamos con el siguiente bloque. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook
como JB Design, Diseño y Diagramación. Y recuerden que esta temporada nuestros diseños y nuestras portadas están llegando a JB Design de Jonathan Bernal, gracias a JB Design, porque todos los diseños y las portadas de esta segunda temporada las están realizando. Así que ya saben, si quieren contactarse con él, pueden escribirle a su WhatsApp. Así es, si tienen o quieren hacer algún diseño para algún proyecto que tengan, para su negocio, para su podcast, pues contáctense con JB Design, como dijimos, al WhatsApp o también por sus redes sociales, se lo encuentran en Facebook. Gracias, Jonathan, y gracias, JB Design. Bien, Hans, ¿has explorado tú, o digamos, entendemos pues cómo es el trabajo que tú realizas en estos libros de Requiem, el último de ellos, el Requiem por Lurín, en donde más o menos nos explicas, y creo yo que te centras más en el desarrollo de los personajes y cómo estos se enfrentan a la situación en la que tú como autor los pones, ¿no? Y importa mucho aquí la historia de cada personaje, sus fortalezas, sus debilidades. Hay, creo yo, una parte incluso introspectiva de cada uno de ellos que ayuda a desarrollar la trama. Pero antes de eso, quería preguntarte, ¿has tú explorado el origen de los zombies aquí? ¿O cómo es que tú lo planteas en tus libros? O sea, yo lo he hecho porque me gusta el tema, ¿no? Uh-huh. He leído un montón sobre eso, hay un montón de material sobre... Yo siempre digo, la página web de Stephen King, por ejemplo, Uh-huh. él ha subido varios como ensayos que él hace de qué es el miedo, porque a la gente le da miedo. Y aparte me he conseguido... Tengo un par de libros también sobre eso, ¿no? De ahí te puedo dar las referencias si quieres, que son muy buenos para tratar de entenderlas. O sea, si lo que quieres es no oler la flor, sino entender por qué ese olor te gusta, Claro. ¿no? Me he metido bastante en eso, ¿no? Por ejemplo, la figura del zombie, una cosa interesante es que cuando tú haces referencia al zombie, decías lo de la cultura vudú, ¿no? Que Nueva Orleans. Pero el zombie que tenemos hoy en día no es ese, pues, Uh-huh. ¿no? Porque en esa cultura vudú, por ejemplo, no te contagiaba si te mordía. No necesariamente eran lentos, Uh-huh. ¿no? Era otra cosa. O sea, la palabra es la misma, pero la figura es otra, ¿no? Y lo que pasó fue que Romero, cuando hizo su primera película de zombies en los 70s, La Noche de los Muertos Vivientes, él escribió un guión en el cual él no menciona zombies ni una sola vez. Porque él no está pensando en zombies. O sea, él no estaba pensando en la figura del zombie. Él estaba pensando en otro monstruo, que era el ghoul. Que no lo menciona porque era desconocido en Estados Unidos. Te dijo, pucha... No va a llamar la atención. Claro, no va a voy a pegar. confundir a la gente, ¿no? Claro. El ghoul es esta figura tipo, o sea, es un ser que puede vivir eternamente, pero si se come carne de inocentes o se anda comiendo a gente, ¿no? Entonces él estaba en realidad pensando en ghoul, ¿no? Y cuando hicieron la campaña publicitaria de esa película independiente hace mucho tiempo, ahí, o sea, los distribuidores metieron la palabra zombie, ¿no? Dijeron, sí, los zombies. Y pegó, y de ahí ya se quedaron con eso, ¿no? Y Romero es el que define las reglas de los zombies de hoy en día, ¿no? Que son Claro. lentos, que si te muerden te contagian, que andan, o sea, que el temor, o sea, la amenaza en realidad es el colapso de la sociedad, o sea, no tanto el monstruo en sí mismo. Y que en esa situación sale a relucir pues los temores, las intolerancias de la gente, ¿no? Entonces, en ese contexto es bien importante puedes entender a cada una de las personas, ¿no? Claro. De todas formas, es cierto que digamos que la figura de zombie que hoy día tenemos y que vemos en libros, que vemos en películas, que está en la cultura popular, es distinta al origen mismo de la palabra, Claro. ¿no? Porque el origen mismo de la palabra está más relacionado digamos, a costumbres o a situaciones que se han vivido en África, sobre todo pues con la religión vudú. No, y la migración pues de los esclavos, ¿no? Cuando trajeron esclavos Claro, a es que Estados Unidos. ahí viene un punto en concreto, ¿no? Porque digamos que es cierto, el zombie para la cultura vudú en realidad es una especie de esclavo. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Que esta persona, supuestamente, bajo esta mitología, o se le da a aspirar, o se le da pues una especie de polvo que tienen estos peces globos, que son muy venenosos, que a partir de ahí estas personas entran en una situación de Trance. catalepsia, ¿no? O sea, Claro. los entierran pensando que están muertos, y luego el bocor, el brujo, los trae nuevamente, los desentierra, les da algunas hierbas, ¿no? Para que consuma, y a partir de ese momento pues lo convierte prácticamente en un esclavo que no tiene ya no tiene decisión sobre sí mismo, ¿no? Entonces son esclavos gratis, por decirlo así. Pero ¿cuándo es que empieza a surgir, o cuándo es que esto se vuelve más común ahí mismo en Haití? Una vez producida pues la independencia y la abolición de la esclavitud propia en Haití. Entonces, ¿cómo suplimos la mano de obra esclava
si es que se supone que ya no hay esclavitud, entonces salen a relucir pues este tipo de Claro. figuras de Y zombies. ahí tú lo puedes relacionar con qué es lo que da miedo, ¿no? O sea, la figura del zombie, inicialmente en esa etapa en la que tú hablas, lo que da miedo es que te está quitando tu voluntad propia, ¿no? Claro. Y eso en la sociedad norteamericana era bien poderoso, bien fuerte, porque toda la promoción o sea, todo el manejo de la figura de la Guerra Fría Ujú. era plantearte de que ellos eran la tierra de la libertad, ¿no? Ellos defendían la libertad, porque es un concepto bien fácil de vender, ¿no? Ujú. Y eso permitía al gobierno y en general al Estado a manipular a la población, ¿no? Decir, bueno, tenemos que hacer esto porque estamos luchando por la libertad, ¿no? Claro, Y eso choca bastante pues, con la cultura vudú, Claro. porque te están quitando tu libertad. sí. Entonces, eso le da horror pues, a la gente. Por eso también, no sé si te acuerdas, esta película Body Snatchers, que está basado en una novela de Heinlein, Ya. los transhumadores le pusieron en Ujú. castellano, que era una invasión extraterrestre, y que no era simplemente que nos estaban invadiendo como H.G. Wells, como la Guerra de los Mundos, sino que era una invasión silenciosa que te quitaba tu voluntad, ¿no? Y eso fue una figura pues, que a la gente le da horror. Claro. En una situación en la cual constantemente te andan diciendo que tú eres el defensor de la libertad, que te la quiten, era lo peor que podían hacer, ¿no? Claro, y además interesa mucho por si Estados Unidos quería meter sus narices ahí, vender este tipo de imagen en la que, oye, estamos, porque en algún momento Estados Unidos quiso entrar en Haití, qué sé yo, estuvo, ¿no? Que luego lo dejó porque, bueno, luego cuando empezó la Cuba comunista convenía tener un aliado y encontraron en Haití un aliado de los más despreciables, pues que era el famoso Papa Dog. Y lo curioso, aunque yéndome un poquito del tema con este dictador o Papa Dog, que es François Duvalier, es que este tipo utilizó este pensamiento mágico de la cultura vudú, de la religión vudú, e incluso de los zombies, a una manera pues estratosférica. Porque él se decía que era un bokor y se mandó a traer, o creó prácticamente una especie de ejército, así como lo hizo Mussolini con las camisas negras, ¿no? Los Tonto Makut. ¿Qué son los Tonto Makut? Son que en español se le conoce como hombres del saco. Y esta organización paralela, criminal, asesinó a más de 100.000 personas en todo Haití. Y él prácticamente se decía pues que era el brujo mayor, ¿no? Entonces Sí. tenía la población, por un lado, sometida en la cuestión política por ser el dictador, pero en otro lado la tenía sometida también en el pensamiento, porque estas personas, obviamente, que así como El aquí, aspecto espiritual. Dices. o sea, claro, ellos... Claro, como la Edad Media, pues en Europa, ¿no? sí, es Que tal cual. El rey dominaba todo lo Es tal físico cual. y el clero todo lo Y, espiritual. y digamos que esto ha sido hace poco nada más, y porque él fue dictador vitalicio, después de él vino su hijo, Baby Dog, Ujú. otro Duvalier. Y bueno, Haití es lo que es Haití, Pero ¿no? incluso hoy en día tú tienes gente pues, que es dominada por esta clase de pensamientos fácilmente, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a ver, pensemos o sea, quizás no sé qué tan católica sea tu audiencia, ¿no? Pero el Señor de los Milagros, por ejemplo, mueve un montón de gente, ¿no? Ya se ha convertido en una feria a distintos niveles, ¿no? Porque tú vas ahí, la última vez que yo fui, por ejemplo, estaba, o sea, Pikachu, ¿no? O sea, había gente disfrazada de Pikachu que se tomaba fotos porque Pikachu estaba de moda. Y es parte de una gran actividad, ¿no? De algo más grande. Y al final el origen de este movimiento es algo espiritual, ¿no? O sea, que la gente va ahí por algo... O sea, podemos decir que la sociedad es muy racional, muy posmoderna, muy lo que sea, muy lo otro, pero al final queremos esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el examen de ingreso, no sé si ustedes dieron examen de ingreso para entrar a la universidad, ¿no? Yo no, ¿No? yo no. Ah, bueno, la gente ahí se desconocía completamente, o sea, cuando dábamos el examen de ingreso había gente que iba pues con todos o sea, sus amuletos mágicos, La cábala. la cábala, porque, por ejemplo, ingresar a la Cayetano era difícil, la Cayetano era la más difícil de Y todo. hasta ahora, pues, ¿no? Y yo tenía, o sea, yo tengo amigos que han postulado 3 años seguidos a la Cayetano y no ingresaban, ¿no? Entonces ya empezaban a creer en cosas mágicas, ¿no? Y si piensas, tú ingresas a la Cayetano para estudiar una ciencia, o sea, supuestamente, si el evaluador te ve que estás creyendo en amuletos, en el examen de ingreso debería sacar de la sala y decir, por favor, usted nunca estudie ciencia, ¿no? Pero la gente creía en esas cosas y o no sé, o en el partido de fútbol, digamos, ¿no? Que el partido de fútbol, todas esas eso cabalas ya. que no, tengo que ir al partido de mi equipo con el polo opuesto del partido Bueno. por si no, no estoy apoyándolo. Uy, dímelo a mí, que bueno. Claro. No, pero es que, o sea, Entonces son pensamientos mágicos, ¿no? por ejemplo, si es que sucede una catástrofe natural, o sea, lo hemos visto, yo lo he visto en el terremoto del 2017, en pleno terremoto, gente que se arrodilla y pide perdón a Dios porque ya piensa que se viene el fin.
digamos que el miedo, ¿no? El miedo a veces trae pensamientos, no sé si en algunos momentos irracionales, pero es a veces ese lado irracional del que se aprovechan. Y ahí lo que sucede, no sé si conocen Michael Shermer, este divulgador de Estados Unidos. Hay un divulgador de ciencia en Estados Unidos que se llama Michael Shermer, tiene una revista que se llama Skeptic, con K, que es muy buena. Ujú. Y él siempre insiste en cómo el ser humano, o sea, el cerebro del ser humano está diseñado para encontrar patrones, Claro. ¿no? Porque, nosotros dependíamos de encontrar patrones para sobrevivir, ¿no? Ujú. Por ejemplo, encontrar patrones en el clima para poder ser más eficientes al sembrar, esa clase de cosas, ¿no? Y esa búsqueda de patrones a veces te lleva pues, a encontrar patrones que no existen, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando toda esta tradición de que encuentro la figura de Jesús en una Sí, papa, Sí, sí, sí. ¿no? O que Sí. encuentro la figura de, no sé, la Virgen en una mancha en la pared, ¿no? Y no hay nada en realidad. Si no te lo dicen previamente, no te sugestionan, no ves nada, ¿no? Pero ya se forma ¿cómo se llama? Un movimiento alrededor de esta creencia y prolifera como un meme, ¿no? O sea, como dos... Pero es Richard que es dos- así, es decir, cuando tú, yo me acuerdo cuando en la casa donde era niño, pues era una casa que las paredes no estaban tarrajeadas y que tenían manchas de pinturas un poco tétrica, ahora que lo pienso. Y digamos que el juego de niño era buscarle forma a esto, Claro. ¿no? Y tú le buscabas la forma, oye, esto tiene forma de una cara, esto tiene forma de un animal. Digamos que está dentro de nosotros Claro, y eso pasa con los nosotros lo sonidos, por ejemplo, ¿no? En una casa vieja que escuchas sonidos y dices, está penando. Sí, en una casa vieja con las tuberías viejas donde el agua genera vacíos y ¿cómo se llama? Y genera presión. No es más probable esa explicación a que, ¿cómo se llama? Que hay espíritus que vienen de otro mundo y que se comunican a través de, ¿cómo se llama? De golpes y sonidos. A un golpe quiere decir sí, otro golpe sí. Claro. O como ese meme que vi hace poco, ¿no? En una casa en Estados Unidos, estás de noche viendo televisión y escuchas golpes en la pared y te asustas, me van a matar, ¿no? En cambio en el Perú escuchas golpe en la pared, sal de acá, concha, al espíritu le hablas, ¿no? O sea, ese también depende de la idiosincrasia en cada país, ¿no? Claro, y hay gente más conservadora que otra, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una vez en la universidad tengo un curso, no me acuerdo en cuál, me hicieron leer un texto sobre, como, no sé si te acuerdas, esa tradición que había hasta hace poco en realidad, de que si tú te morías en pecado, te ibas al infierno de frente, sin pasar por Go, ¿no? O sea, sin Claro. cobrar 200. Te ibas de frente al infierno, ¿no? Y porque era una figura que promovía pues, la Iglesia Católica para generar presión para que te confieses, de tal manera que tengas una relación más directa con la católica, en fin, tenía un sentido, ¿no? Y había unas narraciones, por ejemplo, nos hicieron leer una de una señora que se murió en pecado porque hubo un pecado que no se quiso confesar porque le dio vergüenza, entonces fue al infierno, ¿no? Y su hija sabía que estaba en el infierno y todas las noches antes de acostarse rezaba para que Dios libere a su madre, que había sido una buena persona toda su vida. Y un día se le aparece su madre en la figura de un chancho en llamas. O sea, un chancho con fuego saliéndole. Claro, con la cara de la mamá. Y le dice, ¿no? Yo soy tu hija, yo soy tu madre. Ya no reces por mí porque tus rezos me duelen. Me acuerdo que esa frase me acuerdo. Que tus rezos me duelen cuando rezas por mí. Déjame nomás sufrir, que he muerto en pecado. No le hice caso al cura que me dijo que me confesara completamente antes de morirme, etcétera, etcétera. Y la hija entendió y dijo, ya está bien, yo me confesaré todos los domingos. Esa será la forma, ¿no? O sea, toda esa narración. Y eso pegaba, o sea, la gente leía eso y se asustaba, ¿no? Y me acuerdo un amigo con el que yo estudiaba me decía, pucha, a mí se me aparece un chancho en llamas en mi cuarto y una patada lo boto. Oye, me vas a incendiar la cortina, ¿qué te pasa? ¡Pah! Afuera hablamos. ¿No? O sea, porque ya... Nosotros ya no tenemos esos mismos temores, esos mismos miedos, ¿no? Claro, ¿no? Igual Jorge, bautízate por si acaso, ¿no? Por si acaso. Sí, no, es que mira, yo me acuerdo también que en la casa donde vivía de niño, la señora que vivía arriba, en las noches arrastraba las cadenas. A modo de penitencia. Ah, ya. O sea, ya estaba rezando con estaba cadenas rezando encima. con cadenas encima y claro, y se escuchaba y claro, yo luego lo entendí, pero en ese momento es tétrico. Claro, No, que lógico, ¿no? Estás escuchando a alguien que está arrastrando las cadenas arriba cuando sabes que arriba solamente vive una señora pues de 70 años. Uy, ¿no? Y Uy. no, y a lo mejor es bruja o algo así. Sí, ¿no? claro. O de repente parte del Opus Dei, la parte de Puente Piedra. No, porque eso era en Independencia. Pero y además el miedo apela, por ejemplo, a este tipo de cadenas. Yo me acuerdo también que una vez en mi casa me dejaron por debajo de la puerta una carta escrita. A mano. Sí, a mano, creo, a mano, no tipeado. Porque a mano daba miedo, ¿no? Con Que cirios, ¿no? Con cirios estos del Señor de los Milagros, estos chiquitos que venden a un sol, o que vendían a un sol, en el que daba cuenta de que yo tenía que seguir la cadena.
¿no? Esto mucho antes del ya, internet, claro, que ¿no? decía, tienes que fotocopiar esto. Claro, a y 7 tienes que personas. pasarlo a tales personas, ¿no? Y que si no viene una maldición, qué sé yo, que esto, que el otro, ¿no? Sí. Y entonces, ¿Y claro, lo hiciste? el que... No, no lo hice, no lo hice. No lo hice, pero debo de aceptar que durante un par de años, porque eso me pasó cuando tenía 13 años, creo, yo estaba con la idea de que, ¿y por qué no lo hice, no? Y de repente es cierto, me ¿Quién va a ir sabe? Por mal. si acaso. Por si acaso, Claro, ¿no? claro. Y además, que alguien lo haya dejado debajo de tu puerta significa que alguien previamente ha creído en eso y está pasando la cadena. Claro. No, y ha gastado plata porque había que Y fotocopiar ha la gastado cosa. plata. Sí, sí. O como dice, ¿cómo se llama? San Judas Tadeo, esto de que le pides un milagro y de ahí tienes que y publicar luego en lo pones en el periódico. periódico, sí, Claro. sí, sí, Tienes hasta que- ahora sí. En el periódico y, o sea, y tú lees el periódico. Claro, ahora no sé si todavía habrá, pero Todavía he visto. cuando yo era chico yo me acuerdo que veía buscaba eso en la sección de clasificados y eran con páginas y páginas los domingos. Bueno, ahora de- no tanto, pero sí lo hay. Pero habían páginas de gracias a San Judas Tadeo, que me hiciste el milagro. Y yo pensaba, hay gente que cree en esto suficiente como para meter plata en este asunto. Era... Bueno, ahí están los pastores, ¿no? ¿Los qué? Los pastores. Ah, bueno, que también. tienen sus casotas y bueno, de que hay... Ya, pero Ah, es ya. distinto, porque es o sea, ellos viven de la limosna, ¿no? De la, Ujú. ¿o no? O... Sí, no, pero es del diezmo. Claro, del Entonces, diezmo, ¿no? lo alucinante es que, o sea, te plantean un discurso tan terrorífico, o sea, tan fatalista, ¿no? Que es el fin del mundo, que Dios va a designar, que viene el juicio de Dios, qué sé yo, que te condiciona tanto para que tú des el diezmo calladito y además des Claro. alguna No, adicional. y eso, tú lo ves cómo se desarrollan los cultos, estos cultos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, o el culto este que hubo en Guyana, que se suicidaron cientos de personas de golpe con el Kool-Aid Ujú, envenenado. O sea, ¿cómo llegas a eso, no? Y Pero es que ese es el arte de manejar el miedo. claro, pero él, por ejemplo, o sea, en el caso de las Guyanas, por ejemplo, no, él no estaba manipulando a nadie porque él también se suicidó. O sea, era gente que realmente comunitariamente pensaba que el mundo se acababa y que era mejor suicidarse antes que llegue el apocalipsis para sufrir menos, ¿no? Y, Pero- y aparte están tan convencidos de eso que mataron a sus niños también, Pero, o sea, a sus hijos. y además, ¿cómo también se plantea eso? Porque, o sea, eso también está vinculado, no sé, pienso yo, a una especie de histeria colectiva, ¿no? Es Claro, decir, es historia colectiva ¿cómo, esa. cómo la sociedad, o nosotros como personas, llegamos a tener ideas, no sé, o sea, cómo se prende esa chispa para que las personas perdamos esa racionalidad y prácticamente nos entreguemos ante este tipo Mira, de ideas? y eso sucede a otros niveles también, porque yo lo veo, o sea, porque yo estudio economía, ¿no? Y he sido periodista económico un tiempo. Por ejemplo, tú lo ves como mitos se proliferan rápidamente. Por ejemplo, no sé si tú has visto varios periodistas o columnistas que constantemente repiten el mito de que Telefónica no paga impuestos. Ujú, sí. Y ese es un mito fácilmente desmentible, ¿no? Ujú. O sea, tú puedes ir a puedes ir a las autoridades, puedes sacar exactamente cuánto es el número que sacan. Si no le crees a las autoridades, puedes ir a ver, no sé, las municipalidades, todas las obras que ellos hacen con la plata que Telefónica Claro. deja por las operaciones que hacen localmente. Y aún así hay gente que lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo. Y eso te lleva a una audiencia que se la cree. Claro, lo que pasa es que el mito además apela a la confirmación o de tus propios deseos o de tus propios prejuicios. Claro. Entonces, el prejuicio viene de antes, ¿no? Entonces, una noticia que confirme ese prejuicio es una noticia que te va a eso es lo calar que más a en ti. teoría conductual es Eh, los Mises versus o sea, que tú no registras la vez que fallas. Ujú. ¿No? O sea, por ejemplo, una persona que te dice, yo siempre le atino a, no sé, pues a quién va a ganar el partido, ¿no? Pero tu cerebro, tú inconscientemente crees eso, ¿no? Pero tú inconscientemente lo que está pasando es que tú te olvidas las Estás veces que le suprimiendo, fallaste. Claro. No solamente recuerdas las veces que le diste, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, yo siempre que invito a una chica a salir, siempre me dice que sí, ¿no? Y ahí lo que está pasando, y alguien te dice, oye, no, nada que ver, acuérdate de otra persona, tal vez, y lo que te va a decir es, no, ese no cuenta, por tal o cual razón, ¿no? Claro. De eso me pasa un montón cuando discuto temas económicos y me dicen, no, porque en el Perú, por ejemplo, los CFPs pierden el dinero. Y dicen, no pierden dinero, porque, o sea, tú ya tienes generaciones de jubilados que ya se han retirado claro. y ya están viviendo de la renta que las AFP les está dando, que no es poca plata. Ujú. Entonces, ¿cómo explicas eso si la AFP perdieron el dinero? Ah, no, es que eso no cuenta, ¿no? Entonces, tú sacas, o sea, excluyes de tu proceso de razonamiento la evidencia que no te conviene, ¿no? Lo que Francis Bacon decía, la falsa inducción, ¿no? Ujú. O sea, cuando tú ya tienes tu conclusión preconcebida,
manejas la evidencia de tal manera que llegas a esa conclusión a la que tú querías llegar, ¿no? Es que claro, es algo que se ve sobre todo, siempre lo menciono, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? O sea, si tú estás a favor de determinada postura política, religiosa, incluso de repente deportiva en el tema del fútbol, ves una noticia en el que a la corriente que tú no sigues se le adjudica algo, tú al toque, ya ves, ellos son malos, o ellos son así, o ellos son así, y a veces pues no es así, ¿no? O sea, no te tomas la molestia de buscar qué es lo real, simplemente porque la otra corriente, la otra persona, pues no te cae, ¿no? No eres objetivo. Y en redes sociales es peor todavía porque hay un fenómeno, no sé si han leído algo, sobre el filter bubble, la burbuja filtrante, que es que lo que sucede es que en redes sociales, como existen algoritmos que manejan el material para que se alinee más con tu gusto, por ejemplo, Facebook, cuando tú entras al muro de Facebook, o sea, lo que tú ves en el muro no es lo último que se ha colgado. No. O sea, no hay un criterio objetivo, sino que hay un algoritmo de Facebook que ha manejado eso para que te parezca lo que ellos consideran que más te gusta más, o quizás alguien ha pagado, ¿no? Que eso también pasa, alguien paga para acceder a cierta audiencia, pero con el pasar de los años la gente lee eso y ya no lo piensa. Entonces, y eso te explica, por ejemplo, el fenómeno de los PPCausas. No sé si te acuerdas cuando PPK postuló la vez anterior, cuando perdió, había un grupo de la población que, la fábrica de la realidad había sido cuestionada para ellos, ¿no? Porque ellos vivían en un universo. Era una burbuja. Era una burbuja. Claro, y es una burbuja que, claro, vivían, o sea, físicamente una burbuja, ¿no? O sea, el espacio donde ellos vivían, todo el mundo iba a votar por PPK, no tomaban taxi, ¿no? Como para que el taxista te diga, oye, yo voy a votar por Acuña, no sé, por otra persona. Aparte en su colegio, en su trabajo, todo el mundo iba a votar por PPK, y cuando entraban a redes sociales, el algoritmo de Facebook y de Google y de Twitter, en fin, de otros, había favorecido el material de aquellas personas como ellos que iban a votar por PPK. Entonces al final ellos vivían en un mundo en el cual era incuestionable que PPK iba a ganar, ¿no? Y cuando PPK pierde, entran en trompo, ¿no? Y eso pasa con muchos otros temas, ¿no? Con, no sé, cuestionamientos, no sé, temas de petróleo, ¿no? O estas conspiraciones, teorías de conspiraciones, ¿no? Entonces, ese es bien peligroso, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales Facebook es tan cuestionado en Estados Unidos ahorita a nivel Congreso, ¿no? Porque dicen, oye, tu algoritmo nos está fregando la realidad, o sea, el manejo de la democracia está siendo cuestionado, ¿no? Sí, es peligroso y además, bueno, yo pienso que son dos cosas, ¿no? Porque sí es cierto que las redes sociales han repotenciado este problema. Es que lo que pasa es que, digamos, a veces uno ve comentarios miserables o ve comentarios de gente que digo, no. Pero en realidad lo único que está haciendo las redes sociales es poner a la palestra gente o sea, pensamientos que ya existían de antes. O sea, que solamente lo estamos exteriorizando porque antes no teníamos... En redes sociales se validan. Es que ahí viene lo segundo, pues ese es el problema. Es que se validan bajo el argumento de que todo pensamiento es respetable, que es cierto. Muchas veces, es decir, no sé, ponte, yo me pongo a opinar sobre física cuántica y escribo algunos tweets sobre física cuántica, que obviamente de física cuántica no conozco nada. Y alguien me dice, oye, pero eso no es así. Yo le digo, no estás respetando mi opinión. Claro. Pero es que eso no es opinión. O sea, si yo disfrazo de opinión, entre comillas, un conocimiento errado, es decir, una mentira, ahí viene ya un problema. Ahí viene un problema. Y una de las cosas que también las redes sociales hay un problema es con la posverdad, que la posverdad es todo un tema también que a veces se va creando paralelamente al acontecimiento real que está sucediendo. Ahora, una cosa positiva es que ya hay awareness de ese asunto, ¿no? O sea, ya hay conciencia de que este fenómeno existe. Uh-huh. Algo que hace 5 o 10 años no había. O sea, ahora ya estamos conscientes, o sea, mucha gente está consciente de que las redes sociales se da ese efecto, ¿no? Ahora estamos en el punto de quiebre en el cual eso va a evolucionar a algo positivo o negativo, ¿no? O sea, la sociedad va a entrar a una nueva situación de iluminación en la cual vamos a decir, wow, mira como el roche que hemos hecho estos 20 años, hay que pensar más, o nos vamos a ir pues al oscurantismo total en el cual ya pateamos el tablero y ya qué importa. Ya. Sí, ¿no? Pero y ya regresando al tema de los zombies, ¿qué tan zombies somos con el uso de las tecnologías? O sea, en el sentido de que, no sé, de repente a veces porque pareciera que de alguna forma estamos esclavizados con los aparatos tecnológicos, ¿no? Como yo. Y en realidad nos estamos olvidando un poco, pues, de, no sé, la realidad de socializar. Quizás aquí no lo veo tanto, ¿no? Pero probablemente en otros países sea un poco más, más contrastable. O sea, en realidad, o sea, el zombie como monstruo te sirve para una serie de figuras, ¿no? De metáforas.
Y en realidad te sirve más para problemas que han ido creciendo a pocos y que no has hecho nada al respecto. Por ejemplo, tema ambiental, ¿no? O sea, el tema ambiental, todos pensamos, ya no importa, contamina nomás, ya qué importa. Con tal de que en trabajo, de ahí ya nos preocupamos, ¿no? Que es algo así, o sea, si tú ves películas de zombies, las primeras, hay una actitud a esa de cuando dicen, sí, que hay hay un mal, hay unos infectados, ya, espérate, ya, a ver, manda pues unos 3 soldados a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí vemos. Entonces, es una figura que sirve para eso, ¿no? Y no sé si ¿cómo se llama? O sea, quizás por el aspecto de que es algo que ha ido creciendo a pocos y al cual le hemos dado poca atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la relación de un padre con el hijo que está todo el día con la tablet, ese no es un problema tecnológico, es un problema de educación. O sea, que tú como padre le has permitido a él estar todo el rato con la tablet, así como hace 20 años a los chicos le dejaban hacer otras cosas, ¿entiendes? Entonces ahí, no sé si el Malmorza conocen al, ¿cómo se llama? Roberto Bustamante, que era bloguero. Él ha escrito un montón sobre, ¿cómo se llama? Cómo incorporamos el tema de la tecnología a la educación, a la crianza. Es algo o sea, que tiene que ser pensado, ¿no? Y que no es tan fácil como que, toma la tablet y no fastidies mientras yo como. Porque ahí es que está generando ese efecto, ¿no? Y eso viene de ahí, pues, ¿no? También uno tiene que saberse controlar, ¿no? Ya depende de cada quien, ¿no? Claro, no evitar convertirnos pues en ese tipo de zombie, no sé cómo llamarlo, tecnológico, ¿no? Que de alguna forma u otra, pues, con este estilo de vida y todo, pues, caemos, algunos más, otros menos, en las garras Pero de no esto, sé no sé si califique como zombie, porque la idea de los zombies es que la gente que en masa hace lo mismo, ¿no? O sea, que avanza y pierde su individualidad. En cambio, cuando estás en tecnología, tú, al contrario, eres o sea, un super individuo, ¿no? O sea, un sujeto. Sí, Un sí, sujeto. sí. O sea, Sí, sujeto sí, e sí. individuo es distinto, ¿no? Eres un sujeto, ¿no? Un sujeto, un super individuo en el sentido de que todo el mundo te conoce, ¿no? Tú tienes un nickname, tienes ¿cómo se llama? Un avatar. No, tú tienes la imagen. Y claro, te creas una imagen tecnológica que no necesariamente tiene que ir Entonces para el abuelito que dice, ay, escúchame que te estoy hablando, estás como zombie con el celular, pero yo estoy conversando con un pata en Dinamarca, en Suiza, no sé, lo que pasa es que tú eres aburrido, ¿no? O sea, ahora tú tienes que competir con gente pues en todo el mundo, ¿no? Y entonces yo no sé si eso califica como zombie, yo creo que es otra figura, ¿no? Otra cosa, es más como el cyberpunk, no sé si se acuerdan, el cyberpunk de los 80s. Esta imagen de que la gente se iba a conectar cada vez más a la computadora hasta que la computadora te dominaba, ¿no? Que era, ¿cómo se llama este señor? William Gibson. William Ya. Gibson es un autor que escribió un montón sobre eso, ¿no? Y claro, y eso en cierta manera es lo que tú ves en Matrix, ¿no? O sea, la película Matrix, tú ves ya una exageración de eso, ¿no? Que ya las máquinas incluso ya están enchufadas o algo, tú ya no sabes, ¿no? Que estás enchufado. Bueno, pero igual, hablando de miedos, es un miedo recurrente también. Quizás ahora menos, pero hasta dónde puede llegar pues la inteligencia artificial y el miedo de siempre, ¿no? De que en algún momento va a avanzar tanto la tecnología que la tecnología propia va a ser Ultron, ¿no? Va a cobrar Claro, conciencia y sobre propia. eso no hay consenso, ¿no? O sea, hay científicos que te dicen que sí hay que tenerle miedo a eso. No hay científicos consenso. que te dicen que no. Claro, hay algunas especies de leyes éticas, ¿no? En las que se tendrían que respetar sobre cuando se hace este tipo de trabajos, pero hasta dónde puede llegar. No sé, o sea, No por ejemplo, sé. Bill Nye, no sé si conoces The Science Guy, Ujú. que tiene un programa de difusión científica en Estados Unidos. Él, por ejemplo, es bien escéptico de ese asunto, ¿no? Él dice, o sea, aun si la máquina se levantara, o sea, y lucha contra el ser humano, ¿quién le va a meter carbón a la máquina para que genere suficiente electricidad? O sea, ¿quién va a ser el que limpie ¿cómo se llama? O sea, con su dedito va a limpiar la grasa de... O sea, Claro, la máquina necesita el ser humano. necesita No puede mantenimiento. levantarse y matar Claro. al ser humano, ¿no? O sea, tiene que haber O al menos con la tecnología que conocemos hoy día, ¿no? O sea, igual es que siempre es la interrogante, ¿no? Si esta tecnología que tenemos hoy día, si la internet, si las computadoras, si esto hace 100 años o hace 200 años era impensable, ¿qué cosas impensables pueden pasar de aquí a 100 a 200 años? Claro, O sea, y Sam Harris, que es también otro divulgador científico que tiene un podcast que se llama ¿cómo se llama se me olvidó el nombre del podcast. Bueno, Sam Harris, él sí es bien preocupado de ese asunto, ¿no? Él te dice que esto va a pasar como cuestión de segundos, o sea que que hay que ser bien responsable en el manejo de la o sea, una vez que se prende la inteligencia chispa, artificial. ya Sí, está. que es algo, porque ahora tú con el entender las cosas, es algo que se puede proliferar bastante rápido, ¿no? Sí. O sea, una inteligencia artificial maligna podría intervenir en la sociedad de una manera bien rápida, ¿no? O sea, y entender, digamos, o sea, podría ser bien destructiva bien rápido, ¿no? Sí. Pero robots hemos tenido toda la vida, o sea, inteligencia artificial
Pero una de las cosas que dice Bill Nye es que una mina antipersonal enterrada no sé, pues en Yugoslavia, es un robot, ¿no? O sea, es un aparato que ha sido programado para que explote cuando tú lo pisas. Técnicamente eso es un robot, ¿no? Técnicamente, sí. Y eso ha estado matando gente y niños y familias por mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, depende de cómo tú usas esa tecnología, cómo la implementaste, ¿no? Entonces, al final la responsabilidad del ser humano, ¿no? Así es. Bueno, en el siguiente y último bloque vamos a conversar ya de lleno de tu último libro, Requiem por Lurín. Hola, somos Tiempos de Radio, tu podcast de música favorito. Yo soy Luis Varela y los invito a escuchar el podcast dedicado a la divulgación de música y cultura. Nos encuentras en las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Y bien, como habíamos comentado en el primer bloque, si mal no recuerdo, bueno, Requiem por Lurín, que es este libro de Hans Rothkisser, que ha estrenado, o ha publicado, mejor dicho, no es una película, ha publicado hace poco, es una, ¿cómo podemos llamarlo de repente, Hans? Una continuación del arco argumental que viene de los dos libros anteriores, que son Requiem por Lima y Requiem por San Borja, o, como te digo, una continuación, o porque no es necesariamente una trilogía, pues, ¿no? Estos tres libros. No, yo no, lo que pasa es que el primer libro cuando lo saqué no tenía pensado continuarlo, ¿no? Era como que una historia completa. Y como mi intención era que la gente pensara en qué harían, o sea, si en su utilidad propia, o sea, que la gente se cuestionara a sí mismos si son útiles y, por ejemplo, mi idea era que un abogado leyera esto y dijo, uy, me equivoqué de carrera, no sé, o algo así. O que aprenda a cocinar por su cuenta, una manera que yo tuve de empujar esa idea, esa figura, era dejando el final abierto, ¿no? Para que la gente pensara, ¿no? ¿Cómo se llama? En eso. Y eso, como el libro pegó un montón y se vendió bastante bien, y había un montón de gente que me escribía y me decía, oye, ¿pero qué continúa? ¿Qué pasó? Cuéntanos, sobrevivió tal personaje, tal explosión, ¿qué fue? Y entonces, a raíz de, digamos, de todas las preocupaciones, ¿cómo se llama? Tal insistencia de esta gente, fue que escribí la segunda, que era Requiem por San Borja, con el cual ya cierro ese arco, digamos. De todos los personajes que están ahí, ya tiene que morir el que muere, en fin. Entonces, mi idea era acabarla ahí también, ya con esas dos nomás. Pero el segundo también se ha vendido bastante bien. Entonces, el editor siempre me andaba diciendo, oye, ¿cuándo sacas otro más? Y en realidad me he demorado como 2-3 años en sacar un libro más de esa, digamos, que transcurra en ese universo. Porque primero intenté algo más militar, pero que era una trama más militar. Porque en los dos primeros libros siempre anda hablando del ejército, lo que queda del ejército que está en el frontón. O sea, que está en el frontón, ahí están ellos organizados. Entonces dije, ya voy a escribir algo de ese punto de vista. Y traté de escribir algo, pero me faltaba ¿cómo se llama? El punto de vista militar, ¿no? Porque, o sea, hay un montón de cosas que se hacen con filosofía, no sé, pues yo no he pasado por una escuela oficial y yo no entiendo muy bien eso. Entonces, mi idea era entrevistar a oficiales entrevistar a un par de oficiales para entender un poco mejor eso y sobre la base de lo que recoja y escribir una historia que sus protagonistas sean ya soldados, ¿no? Y hablé con un par, pero no llegué a nada. O sea, no llegué a nada útil para la historia, ¿no? Dije, está interesante lo que me dicen, pero no me sirve para lo que quería contar. Entonces abandoné ese proyecto y de ahí empecé de cero escribiendo esto que son ya 7 chicos, ¿no? Que los juntan. Que es una sociedad militarizada, pero improvisada, en cierta manera. No son oficiales del ejército, ¿no? Es un grupo de sobrevivientes que se han organizado en Tarma, lo que yo cuento. Y que han tenido que organizarse porque están ante esta amenaza, ¿cómo se llama? Fuerte, extrema, que se les viene encima, que son zombies. Han tenido que militarizarse, ¿no? Entonces han tenido que aprender a disparar, aprender a organizarse, aprender ¿cómo se llama? A hacer patrullas en las noches. Y eso ha dado como resultado una sociedad mucho más organizada, o sea, mucho más obsesiva, ¿no? Claro, lo interesante es que, digamos, ya obviamente no planteas pues la situación de que qué pasaría si empieza el apocalipsis zombie, ¿no? Porque en esta realidad la que pasa en el libro
en realidad es que ya existe, ¿no? Yo lo he entendido como que existe muchos años atrás esta situación y que prácticamente la civilización que existía antes solamente se conoce ni siquiera por recuerdos, sino como una especie de leyenda, es decir, decían que aquí se podía hacer esto, pero ya nadie lo sabe, porque prácticamente esa realidad, la civilización ya se olvidó. Entonces, son chicos, ¿no? Porque son chicos, son jóvenes, que prácticamente se plantean una realidad en la que ya han crecido así, Claro. ¿no? En la que ya han crecido así, es decir, ya tienen toda la vida aprendida a que la situación es esta. Y digamos que a mí me parece muy interesante, como te decía en el bloque anterior, el trabajo introspectivo de cada uno, ¿no? Y además cómo dentro de sus fortalezas y debilidades cada uno aporta a este pequeño grupo para que se mantenga vigente y, bueno, realice la tarea que es explorar, tomar y recondicionar una posta. Claro, porque como te contaba en el primer bloque, mi idea con Requiem por Lima, que fue el primer libro, era replicar un poco ese sentimiento de los que vivíamos en los 80s, ¿no? Acá en Lima. Y con yo estoy tratando de replicar ya algo distinto, que es algo más reciente, ¿no? Más de los 2000, que es toda esta generación nueva de chicos que no han vivido pues la crisis en el Perú. O sea, no vivieron la crisis de la hiperinflación, ¿cómo se llama? El colapso del Estado en los 80s. Nunca lo vivieron, no saben cómo es esa vaina. Entonces hay muchas veces en las cuales uno les discute cosas, les dice, oye, cuidado, no hay que hacer esto porque, como por ejemplo los FP, ¿no? Te dicen, no, que el FP sea estatal. Y aguanta, eso ya lo hemos probado en el Perú. Y fue un desastre, era la corrupción andante, gente abandonada, fue lo peor que pudo haber sucedido, eso ya lo probamos y ya no funcionó. Pero para ellos es un cuento, es un mito, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que yo trataba de replicar con ese elemento que tú dices, ¿no? De jóvenes que están tratando de tomar decisiones sobre la base de lo que ellos más o menos han escuchado y han percibido, pero que no saben realmente, ¿no? Porque ellos no lo vivieron. Entonces, hay un personaje, por ejemplo, que vive añorando con irse a vivir solo, ¿no? O sea, él ya quiere abandonar esta sociedad ¿cómo se llama? De sobrevivientes, y su idea es irse a vivir solo al cerro, porque dice, no, claro, muchas personas que piensan como él, no, que no, yo solamente puedo hacerlo por mi cuenta, ¿no? O sea, no necesito a alguien más, no importa qué sociedad vivimos, así sea este tipo caótico, no, yo lo puedo hacer solo. Claro, y su referencia es un tipo que él ha visto, que lo hace, pero que él no sabe si le va bien, si le va mal, ¿no? Él ha capturado el aspecto romántico nomás de irse a vivir solo a la montaña. Y la vaina es que vivir solo es horrible, pues Y en una circunstancia como la que tú mencionas, que es un apocalipsis zombie, pues olvídate. Claro, y aparte la enfermedad, o sea, ¿qué pasa un día, no sé, un día que te resbalaste y no puedes ir a consumir, a recoger agua, te mueres de sed, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de replicar, digamos, en esta introspección que tú dices, es un poco eso, ¿no? De cómo hoy en día tenemos una sociedad de chicos que no han vivido, pues, ¿cómo se llama? La situación extrema, y que no valoran las precauciones que uno debería tomar para no revivir nuevamente esas crisis, ¿no? Claro. En este caso, Hans, bueno, nos has contado un poco el tema de que a ti te gusta pues todo lo relativo a los zombies y también cuál fue uno de los objetivos que tuviste al escribir estos libros, que es esto, ¿no? Tratar de primero reflejar el caos, sí, que se vivió acá en el Perú en los años 80, luego en este tema de repente advertir un poco, ¿no? A la gente joven acerca de cómo podría ser una vida en una sociedad igual de caótica o hasta peor incluso. Pero por un aspecto interesante también que he encontrado y que estábamos conversando es que tú estos libros empezaste a escribirlos, Requiem por Lima en este caso, y los subiste a internet. Lo subiste a Wattpad, que es una plataforma en donde de repente muchos, lo que yo he leído son fanfiction, por ejemplo, sobre todo, pero también hay personas pues que escriben obras, su propia autoría, y la van subiendo de a pocos y pues ahí tuvo bastante pegada. Sí, es un mundo, Wattpad, es lo máximo. Yo entré a Wattpad por referencia de una escritora peruana que firma como Aurora Seldon, que es tacneña, y que ella es bien leída, ahora ya no está tan activa, pero en esa época era bien leída en Wattpad. Y ella me contó más o menos cómo era, me pareció interesante. Y dije, voy a probar Wattpad. Y ahí es que empecé a escribir esta historia de zombies de a pocos. Porque antes de Wattpad, antes de los blogs incluso, había no sé si ustedes llegaron a vivir esa época, habían los journals, los live journals en internet. No, yo no. Que eran como unos diarios en los cuales tú cada día podías escribir lo que habías hecho ese día. Y era público, para que la gente lo vea. Que era como un diario, querido diario, ¿no? Pero para que todo el mundo lo lea. Y había gente que usaba esa plataforma para contar cómo ellos sobrevivirían una epidemia zombie. Entonces te contaban, sí, tal día, o sea, escribían en tiempo real, ¿no? Tal día he escuchado unos sonidos, me han dicho que pasa tal cosa. El siguiente día, oh no, son zombies. El tercer día, tengo que salir corriendo. Y te iban contando así ¿cómo se llama? En tiempo real, ¿no?
Y yo leía varios de esos que me parecían pajas. Entonces cuando me hicieron cuando me hicieron notar del Wattpad, yo me acordé de eso, que lo había leído hace unos años, y dije, voy a escribir algo así. Y lo empecé a escribir, le di cierta forma, lo subí a Wattpad semanalmente, y de ahí, cuando lo acabé, un montón de gente lo leyó, y así es que yo me acerqué a una editorial y dije, mira, lo han leído más de 15.000 personas en un tiempo limitado. Entonces, y como ¿cómo se llama? Las editoriales independientes estaban como que en boom en ese momento, y el terror estaba de moda, los zombies estaban de moda, dijo, ya, ok, te lo publicamos y funcionó, ¿no? Y empezaste con los zombies entonces a través de Wattpad. O sea, antes de ello, porque tú has escrito otros libros. Sí, esta es mi sexta novela en realidad. Ujú. Yo tengo 3 más que son medio, más juveniles, de fantasía, así, medio más juvenil. La primera de esas también se vendió bastante bien, que se llama El Heraldo en el Muelle. Que es de un chico que hace un pacto con... O sea, es como medio humorístico, ¿no? Pero es un chico que hace un pacto con el diablo sin querer. Le vende su alma a cambio de ingresar a la universidad. Pero es como que es una confusión. Hay muchos que lo harían. Claro, Hay es una muchos que lo harían. confusión, él no se da cuenta de lo que está haciendo y el diablo no quiere su alma. Porque dice, no, o sea, es que los humanos ahora pecan tan rápido que ya no necesito estar comprando almas. Eso era en el medioevo, cuando la gente se cuidaba más, ¿no? Ahora ya vienen gratis. Claro, entonces, y le dice, pucha, que y aparte, por el sistema, él tiene que pagar impuestos por el alma que tendría que comprar, al final no me sale la cuenta. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te vuelvo tu alma a cambio de... Pero no te la puedo devolver así nomás porque soy el diablo, pues, ¿no? El diablo no sé. Te la vuelvo a cambio de una serie de tareas que me tienes que hacer. Entonces, a raíz de esas tareas, ese niño termina viajando, bueno, es un joven, termina viajando a otros universos, a otros mundos. Y el tema de fondo es escoger qué quiere estudiar, ¿no? Porque la novela empieza en que él no sabe qué quiere estudiar saliendo del colegio. Y él vende su alma a cambio de ingresar a estudiar medicina, pero él realmente no quiere estudiar medicina, es porque su padre lo está obligando. Y a lo largo de estas tareas, de estos viajes que hace a otros universos, él descubre qué es lo que quiere ser, ¿no? Qué quiere hacer con su vida. Está Y esa interesante. novela pegó bastante bien. La leyeron en colegios, estaba en el plan lector, varios colegios. Y eso me motivó a seguir escribiendo, ¿no? Entonces, mis primeras 3 son así ese corte, y las siguientes 3, que son estas, son ya de terror, ¿no? Que a mí siempre me gustó el terror. Claro. Y bueno, hay otra cosita que en Requiem... Pero espérate. Yo había escrito de zombies antes. Porque con un grupo de amigos teníamos un blog que se llamaba El Valhalla, que nosotros tratamos de reescribir todo el mundo, toda la historia del Perú, pero con el elemento zombie. Entonces, tratamos de darle sentido a cosas que son inexplicables. Pues, o sea, ¿cómo es posible, pues, que firmáramos, no sé, pues un acuerdo con Bolivia? Zombies. O sea, con Bolivia en contra de Chile, y para que Chile, o sea, tiene una guerrita con un conflicto, pues, mínimo con Bolivia, y Chile Claro, viene y nos invade. claro, y nosotros ahí Claro, nos saca llevamos la muy peor cómoda, parte. o sea, pues, nos llevamos la peor parte, inexplicable. Entonces, Inexplicable, zombies, pues. sí, sí, sí. Por lo que pasaba, o sea, según lo que contábamos, porque éramos un grupo de como 5 Qué personas, paja, que fuimos qué contando paja. a pocos. Dicen, lo que pasa es que Chile era pro-zombie, usaba el zombie como mano de obra, porque era más liberal. Y Perú era anti-zombie por su cultura milenaria andina, en la cual ya habíamos sufrido eso, ¿no? Entonces, en realidad, el fondo de ese conflicto era, pues, la utilización del zombie como mano de obra, ¿no? O, por ejemplo, las líneas de Nazca, ¿no? Si es algo inexplicable, entonces, no, lo que pasa es que los antiguos peruanos, según en nuestra mitología, eran expertos luchadores contra zombies. Entonces, una forma que tenían era poner líneas en el piso para que los zombies se queden dando vueltas así en espiral como la cola del mono. Entonces los antiguos peruanos podían salir corriendo, organizarse y ya regresar con cachiporras, ¿no? Y matar a los zombies a golpes en la cabeza, ¿no? Claro, ¿no? Algo que podría meterse ahí también el elemento zombie, no sé, es esa famosa historia, ¿no? De la guerra entre los incas y los chancas, cuando Pachacútec supuestamente claro. hizo despertar a los soldados de piedra. De repente eran zombies, ¿no? Claro, Mataron a los según, chancas. según nosotros los incas eran pro-zombies, pues. Y Claro. todas las demás culturas eran anti-zombie, por eso es que eran como que los incas eran los enemigos en nuestra historia. Y ese blog llegó lejos, porque bueno, nosotros contábamos que a Tupac Amaru, por ejemplo, lo desmiembran porque está infectado, pues, ¿no? O sea, lo parten en pedacitos porque está infectado, y Ya. esa era la manera que tenían, pues, para eliminar, ¿no? Y nos mandaron un grupo de alumnos de la San Marcos, nos mandó un mail. Pues te poníamos ahí un mail diciendo, sí, si ustedes quieren colaborar, manden un Claro. correo. Como amenazándonos así fuerte. Como ustedes, no, que Tupac Amaru es una figura de la lucha contra el imperialismo, y nosotros nos damos cuenta que ustedes están tratando de ¿cómo se llama? Como de humillar a Tupac Amaru porque están luchando, porque quieren irse contra el movimiento latinoamericanista, indigenista. Exacto. Eso fue una vez, y otra vez nosotros habíamos escrito que San Martín, José San Martín, el liberador,
Y esto es verdad, él le decían el pastor de muertos, es verdad, porque él venía de hacer caballería, él era oficial de caballería y era jefe de una unidad que era bien efectiva, pasaban así galopando y mataban a medio mundo, entonces le decían el pastor de muertos porque pasaba y dejaba a todo el mundo muerto atrás de él. Claro. Los granaderos a caballo. Exacto, los granaderos a caballo. Y nosotros contábamos pues que él le decían pastor de muerto al contrario, porque había traído a España una técnica que hacía sonido para traer zombies y eso lo usaba como infantería. Entonces lo traía hacia el enemigo y la gente, es zombies, y escapaba, ¿no? Y después ya él con sus caballos mataba a los zombies que quedaban. ¿Y no se lo plantearon en su momento en pasarlo en un libro por escrito? Intentamos un par de... Lo que pasa es que éramos 5 patas y nunca nos organizamos y una vez intentamos de juntarlo todo en un libro, pero salían muy pocas páginas, o sea, y nosotros nos habíamos imaginado que iba a salir más. Pero cuando lo pasamos a una diagramación de libros salían como que 100 páginas más. Que es poco, pues, ¿no? Pero por ejemplo, tiene como 300, creo, ¿no? Tiene como 100... No, 150 tiene este. Sí, es 140, 150 más o Y menos. se ve chico, se ve corto, ¿no es cierto? Sí, O sea, sí. se ve fácil, rápido de leer. Corta, claro. Y al final, no sé, Aparte, ahí vino también la campaña de Humala, en la que Humala ganó las elecciones, que fue bien conflictiva, pues, ¿no? Y ahí nos peleamos entre nosotros. Bueno, no es bueno a veces hablar de política, creo. Sí, porque habían así fanáticos, entre este grupito habían un par que eran fanáticos o humanistas, y el resto que no era particularmente fujimorista, pero ¿cómo se llama? No adoptábamos esa propuesta de gobierno. Fujimoristas y punto. Ya nos peleamos. Y Hans, es coincidencia que justo menciones este tema de que, bueno, te involucraste hace algunos años pues en esto de una especie de reescritura de la historia del Perú con una versión, a veces una perspectiva de los zombies, no sé si sería una utopía, de repente no es una ucronía porque es a futuro me parece, pero justamente algo que recuerdo es que había leído justo investigando un poco para el programa que la primera referencia literaria o novela que habla de los zombies en general es una escrita por un autor francés del siglo XVII, XVIII más o menos, que tiene el nombre El zombie del Gran Perú. Porque él justo, bueno, hace referencia obviamente al Perú, pero él viajó, es una especie de novela autobiográfica donde menciona justamente a los zombies, no como los conocemos ahora, ni siquiera como lo menciona tal vez la cultura vudú o la religión vudú en Haití, en el Caribe, pero bueno, él viaja a una isla del Caribe justamente que se llama Guadalupe, en donde al parecer había una plantación de azúcar que se llama el Gran Perú. Pero bueno, está justo qué coincidencia que esta primera novela que habla de los zombies pues tenga el nombre de nuestro país, ¿no? Sí, mira, como te comentaba, mi primera novela se vendió bastante bien. Entonces, a raíz de la primera novela y la segunda, bueno, ahora la tercera, me han entrevistado un par de veces en medios. Y el 100% de las veces que me entrevistan en medios me hacen esa referencia. Porque el pata entra a Wikipedia o chequea eso y dicen, oye, es verdad que la primera referencia. Y claro, y a mí no me interesa tanto eso porque ese es otro zombie, pues no, o sea, no es el zombie el que yo estoy hablando, o sea, la palabra es la misma, pero... Y tú sabes, por ejemplo, la palabra zombie en castellano es sin E, es Z-O-M-B-I latina. Zombie. Claro, así está en la RAE, está así. Claro, sí, es como que... En inglés es con I al final. Claro, incluso pues es que viene por la etimología, ¿no? Porque en Haití, que no es la cuna del vudú, pero es del centro prácticamente de esto, porque la cuna del vudú es África, en realidad no se tiene clara la etimología real de la palabra, ¿no? Porque hay muchas palabras en idiomas ancestrales africanos que se escriben más o menos como zombie, con una N al comienzo, con una N al final, pero significan Dios, significan espíritu, significa espíritu que sale del cuerpo, y pues ahí está el tema justamente en este caso del aspecto del vudú, de que el zombie no es necesariamente un cuerpo sin alma, como les comentamos, sino también puede ser un alma sin cuerpo, es decir, también un zombie para ellos es un espíritu, ¿no? Que a veces ronda la casa y te tumba las cosas o te ayuda en algunos otros temas, pero para ellos no hay esa diferenciación exacta entre el zombie que conocemos nosotros, que es el cuerpo sin el alma, o como un espíritu que está rondando por ahí, ¿no? Claro, pero a lo que iba es que en inglés zombie es con I al final, pero todos nosotros lo escribimos con I al final. ¿No? O sea, cuando escribimos Zombie. Oye, ¿viste la última película de Zombies? Claro, le escriben Zombies, ¿no es cierto? Yo también lo hago con E, pues, y eso es o sea, para que veas lo fuerte de la influencia norteamericana. O sea, el zombie lo ha puesto de moda Estados Unidos con sus películas y sus... Porque no sé, en Inglaterra también hay películas de zombies, hay series de zombies, hay novelas, o sea... en Alemania, en todos lados, ¿no? Pero a nosotros nos ha llegado la tradición norteamericana, ¿no? Que está relacionado a todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? La cultura popular está... Claro, o sea, es bien popular allá, es bien ¿no? popular. De todas formas, tú los llamas apestosos. Claro, ahí yo trato de ponerles otro... O sea, busqué otro nombre para que no decir la palabra zombie tantas veces. Porque al final
como están rodeados de eso, y tú, o sea, cuando escribes un cuento, tratas de no repetir, o cuando escribes una novela, una historia, supuestamente tienes que intentar no repetir siempre las mismas palabras, ¿no? Entonces, pero como están rodeados de zombies, entonces, a veces le digo zombies, a veces muertos hasta andantes, a veces cadáveres, reanimados. Claro, entonces me faltaban otras formas de referirme a este monstruo, entonces ahí le meto otras formas o sea, apestosos o otras también, ¿no? Los lentos también los llamo por ahí. Sí, los lentos también. Sí. Pero lo de apestosos me parece muy certero, porque claro, son muertos y o sea, una persona muerta como huele. Claro, o sea, y un cadáver, o Sí, sea, es que es un- o sea, una persona, un pariente que se muere nomás, Sí. al tercer, cuarto día ya está oliendo feo, ¿no? Sí, 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 O sí. sea, cuando está en el velorio, en el segundo, Sí. tercer día. Entonces, imagínate, pues, un cadáver que ha estado caminando, pues, por años. Tiene que oler horrible, pues, ¿no? O sea, debe estar en un estado de putrefacción terrible. Y lo que yo cuento en la siguiente novela, que voy a sacar el próximo año, es, o sea, cuando cuento cómo es que entrenaron a estos chicos, Ujú. es que una cosa en la que los entrenaban era resistir el olor. Ujú. Entonces los llevaban a lugares donde habían zombies y los hacían respirar así de golpe el olor para que se vayan acostumbrando. Porque al final es casi una guerra psicológica, ¿no? O sea, si tú de repente te enfrentas a algo que huele horrible, el impacto nomás ya te descomputa un momento. Claro, sí, sí, sí. Y eso puede ser aprovechado por el te enemigo, ¿no? bajonea. Sí. Entonces, sí, pues ese es un elemento que a veces no lo toman en cuenta, ¿no? En otras historias de zombies. Interesante. Pero en un apocalipsis zombie, ya para terminar, ¿a quién hay que temerle más? ¿A los zombies o a las propias personas? Es que tú tienes que armar pues tu equipo pues de gente, ¿no? En la que puedes confiar. O sea que no sé, en mi segunda novela, Requiem por San Borja, porque en la primera Requiem por Lima es un pata que está entrenado, pues, o sea, ha estado haciendo esto muchas veces ha venido a la ciudad, sabe cómo matar, sabe cómo esconderse, sabe todo. Es un ducho el pata, ¿no? Un capo. Pero en la segunda yo ya introduzco el elemento de los niños, ¿no? O sea, el tipo ya no puede, o sea, un tipo también con todo ese entrenamiento, no puede necesariamente aplicar todos sus trucos si está pues con niños, ¿no? Porque los niños se cansan, lloran, son más impresionables. Entonces, ya la situación se complica, ¿no? Entonces, a la pregunta es que tienes que pensar que quizás tú ya no estás solo, estás con tu familia, o sea, estás con tu esposa, con tus hijos, y tú puedes ser lo máximo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo he sido scout toda mi vida, ahora soy dirigente, he hecho actividades con chicos más grandes, ya de 20, 21 años. Hemos hecho actividades alucinantes, ¿no? Que nos hemos ido al cerro, hemos estado ahí sin equipo. O sea, yo puedo sobrevivir yo tranquilamente, yo solo, yo puedo sobrevivir en el campo por mi cuenta. Uy, no llevas porque nosotros no creo que lo hagamos. Pero ya con mi familia es distinto, pues, porque ya tengo que cargar pues con hijos, o con amigos me dicen, como tú sabes pescar, y o sea, tú sobrevivirías, digamos, en el campo porque tú sabes pescar y tú sabes esto y tú sabes lo otro, yo me voy a pegar a ti. ¿Y yo qué gano? ¿Yo qué gano cargando contigo, gordito, que no sabes hacer nada? Como uno de los personajes, justamente, ¿no? Claro. Más o menos, ¿no? Es que justamente, ahora que mencionas eso, y ¿cómo podemos llamarlo? Porque, como dijo Jorge, ¿a quién temerle más en un escenario de ese tipo? ¿A los zombies, o sea, a los muertos, o a los vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no quiero decir ¿cómo te iba a explicarlo? En una situación tan extrema, tan radical, pues obviamente que a muchas personas va a sacar, no sé si llamarlo peor, tal vez en algunos casos, pero el otro extremo de, oye, a ver, ya, puedo ser solidario, puedo ser buena gente, pero llegado a este punto, o sea, tengo que salvar a mi familia, a los míos, y en un punto incluso a mí mismo, ¿no? O sea, claro. Y pues en este punto, pues tú me conocías a mí, oye, tú eres buena gente, sálvame, llévame, qué sé yo, somos patas, pero ya llega un punto en que no, pues no, o sea, tengo que tener prioridades y lamentablemente porque estamos en una situación que lo amerita. Claro, por ejemplo, los scouts tienen un código de conducta en los scouts, que es la ley scout, que le escribió un señor Baden-Powell hace más de 100 años, que son 10 pautas de conducta, por ejemplo, no. Claro, son las 10 partes de la ley Scout, le dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno es no desperdiciar, ¿no? Ser económico, no desperdiciar, es una pauta que te dan. Y después el mismo Baden-Powell hace más de 100 años, antes de morir, se dijo, por si acaso hay un mandamiento 11, que es el Scout no es imbécil, ¿no? O sea, lo dijo antes de morir, se lo dejó escrito, ¿no? El Scout no es idiota, porque como se había proliferado esta idea que los Scouts son buena gente, hacen buenas acciones, claro. hay mucha gente que se aprovechaba de eso, ¿no? Y como el origen de los scouts tiene que ver con pandillaje, o sea, los primeros scouts eran chicos que habían sido recogidos de pandillas, era gente, pues, aguerrida, pues, ¿no? Como que, oh, ya me meto en calle, imbécil, pa, te metí un quechi, pues, ¿no? Entonces, ese ¿cómo se llama? Ese artículo número 11
es bien citado hoy en día porque a los chicos tú les debes enseñar a mantener su inocencia, ¿no? A, ¿cómo se llama? A que seas bueno, a que... solidario, a no desperdiciar, todo lo que hemos estado haciendo por 100 años. Pero no tonto. Pero no seas tonto, ¿no? O sea, no Claro. te dejes pisar. Claro. Y eso es bien útil hoy en día, porque incluso dentro del movimiento Scout hay mucho patán, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita Wow. o sea, hay una razón por la cual hoy en día los Scouts estén tan capa caída en el Perú, ¿no? Porque los que ahorita están en la organización nacional, pues son, ¿cómo se dice? Es gente que se aprovechó de otros, ¿no? O sea, ha llegado ahí pisando gente. Entonces, en ese sentido, en una situación así extrema, tú tienes que hacer lo mejor que puedes, ¿no? O sea, al final tú tienes que, o sea, y sirve haberte preparado lo mejor posible, ¿no? Entonces, hoy en día, tú podrías reparar un carro. O sea, yo he hecho el esfuerzo de más o menos entender cómo funciona un carro porque a mí me gusta, ¿no? Yo tenía un carro viejo del 84 por mucho tiempo, se me quedaba, entonces para mí era divertido saber más o menos qué era lo que estaba malogrado. Claro, no podría armarte un carro de cero como en Walking Dead, ¿no? Pero sí más o menos puedo entender qué es lo que falla dadas ciertas circunstancias, ¿no? O como te digo, puedo pescar. Entonces me he preocupado por mantenerme Por prepararte preparado, ¿no? para un apocalipsis zombie. No necesariamente eso, sino que me gusta estar, ¿cómo se llama? Probando nuevas cosas constantemente, ¿no? Porque cuando sea el apocalipsis ya fue. O sea, lo que tienes encima eso es, ¿no? O sea, la comida que tienes acá en la casa, esa es la que vas a poder cargar. O el arma que aprendiste a usar, eso es lo que vas a poder usar, ¿no? Porque la vez pasada en un podcast estábamos hablando de zombies justamente y me decían, no, yo cuando vengan a aparezcan los zombies, yo voy a ir corriendo a Plaza Vea porque ahí voy a comprar cuchillos. ¿Y tú crees que todo Lima no va a pensar lo mismo? Lógico. Y va a ser un centro de infección. Es que es el colapso total. Claro, Sí, entonces no hay forma. ya fue, ya. Tú tienes que evitar esos lugares, al contrario. Entonces tú ya tienes que tener tu maletincito con cosas listas. No necesariamente porque eso que no va a suceder, ¿no? Pero, Claro, pero sí, tu pero para un mochila de desastre, emergencia. ¿no? O sea, ¿cuántos nosotros no tenemos, por ejemplo, nuestra mochila de prevención? Claro. Y además ante un desastre que sabemos que va a suceder. Y que de igual forma va a suceder un terremoto, en cualquier ¿no? momento. O sea, Exacto. es Y lo aún mismo. así hay gente que no tiene su maletín con sus botellas de agua, con su cambio de ropa. Es que hay una cuestión mental, ¿no? Que no pensamos nosotros. O sea, somos personas que sabemos que en cualquier momento vamos a morir. Y sin embargo, ese pensamiento de la muerte está como que vetado de nuestro propio cerebro. O sea, nosotros no lo pensamos, no lo vemos de esa manera. No lo O sea, queremos aceptar, claro. no sé si es una cuestión mental para sobrevivir, qué sé yo. Ahora, Terry Pratchett tiene una buena frase con respecto a eso. Dice, o sea, cuando te dicen, sí, pero la muerte es inevitable, habla por ti. Yo tengo pensado, yo tengo planeado vivir para siempre, por si acaso. ¿No? Que es la negación ya última, pues, ¿no? Claro, es que yo alguna vez hace no mucho leí un artículo, recuerdo, que indica eso, ¿no? Que por un tema ya evolutivo, de especie, el ser humano bloquea eso de la muerte, ¿no? O sea, claro que nos impresiona cuando vemos morir a alguien, sobre todo un ser querido, pero nosotros al mismo tiempo, nuestra mente, nuestra conciencia nos lo hace evitar. Ya olvídate eso, Pero ¿no? eso- O sea, según él, está lejos. Pero o sea, eso es un no puede fenómeno ser. más social, porque hay sociedades que tienen más aceptación a la muerte, ¿no? La cultura asiática, por ejemplo, tienen las cenizas de los seres queridos en la sala, ¿no? O sea, lo tienen mucho más cercano. Mucha gente acá también. Sí. Claro, la cultura judía también, por ejemplo, ¿no? Tiene una semana o sea, cuando muere alguien querido, un ser querido, tú tienes una semana como de ritos que tienes que repetir. Y de ahí tienes que repetir una serie de ritos y es mucho más presente, ¿no? Es más la cultura occidental la que le ha dado la espalda a la muerte, ¿no? Bueno, sí, y Que está los también... entierra y lejos de tu casa aparte. Justo hablando de los entierros, pues el famoso entierro tibetano, ¿no? Que cuando alguien muere en el Tíbet, en esa zona, mucha gente que hace, lo vela, no sé, bueno, pero luego deja el cadáver para que los buitres se lo coman y los huesitos ya es lo que lo entierran o lo Claro, muelen, no sé. pero porque ahí viven en un suelo rocoso, pues, ¿no? O sea, a ver, haz un hueco ahí para enterrar a alguien, Uy, no puede, complicado, tienes complicado. que usar taladro, no sé. Pero es la necesidad, y en realidad ahora último lo que hemos vivido es una industrialización, o sea, ¿cómo se dice? Una formalización de la industria de los sepelios, ¿no? O sea, ahora es como somos más, ¿no? Y las empresas que se dedican a esto se han industrializado, se han corporativizado, ¿no? Ahora es mucho más impersonal incluso, ¿no? Claro, porque... O sea, te dan opciones, ¿no? sí. ¿Quieres el O sea, ataúd, el marrón o el negro? Ya, coge. ¿El grande o el chico? ¿Quieres enterrarlo aquí, aquí o aquí? pero es que incluso, o sea, prácticamente se muere alguien y ya te ofrecen el servicio de hacerse cargo de todo. Exacto. Y prácticamente tú vas un ratito al velorio, vas un ratito al sepelio y ya no te enteras de Y nada cualquier más. O cosa sea, que te salga se del- pierde totalmente Claro, y cualquier cosa el... que te salga del guión, lo siento, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez un amigo me está contando que, o sea, él trabaja para una embajada y él tuvo que estar presente en el velorio de una persona de esa nacionalidad
y el de repente, o sea, no sé cuál es el efecto biológico, qué cosa, pero le empezó a salir sangre al ojo. O sea, así en pleno velorio, ¿no? O sea, después ya de muerto, de varias horas de estar muerto, Ujú. el cadáver empezó a botar sangre del ojo. Y la Ya. familia, pucha, es un presagio, pues, ¿no? Obviamente está endiablado, no sé. Y la gente de la funeraria no tenía protocolo para eso, ¿no? O sea, no sé, tú me has pagado por A, B y C, y yo he hecho A, B y C, ¿no? Y lo que me contaba era que uno de los cargadores del ataúd, él dijo, ya, págame, yo sé qué hay que hacer, págame, creo que 100 soles, lo que serían 100 soles, 200 soles, y yo me encargo. Y ya, pues le pagaron, y el pata sacó a toda la gente de la sala, agarró el cadáver, y lo llevó al baño, y así, de arriba, o sea, lo agarró las patas, pero un pata así, un tipo pues agarrado, o sea, con musculoso, digamos, Ujú. que es los que cargan Claro. los ataúdes, ¿no? Y de cabeza lo metió al water para que botara toda la sangre. Así, Lo sacudió. lo sacudió hasta que botó todo y de ahí ya lo limpió, lo lavó, le limpió un poco la sangre que le había caído de la ropa y lo volvió a meter al ataúd. Y él solo. ¿No? Entonces, esa clase de cosas pasan incluso eso pasa tras bambalinas, ¿no? O sea, al final se ha industrializado la industria del sepelio Sí. y eso nos ha alejado un poquito más Se ha del perdido fenómeno de la muerte. se ha ¿no? perdido los ritos funerarios. Claro, Sí, sí. incluso, por ejemplo, hay lugares donde ya no hay donde enterrar, ¿no? Entonces lo entierras por unos años nomás, por 10, 20 años, y después te lo devuelven, Ujú. ¿no? Y haz lo que quieras con esta vaina. ¿Y tú qué haces con eso? Pues como ya te distanciaste del muerto, porque ya pasó 10, 20 años, y ya no es tu papá, es tu abuelo, quizás, o tu tío abuelo, quién sabe Dios. Entonces ya, pues, ¿qué hacemos esto? Ya lo tiramos nomás, ¿no? Entonces, nosotros mismos, o sea, vivimos en una sociedad que nos hemos, por voluntad propia, nos hemos distanciado. ¿Cuántos nosotros vamos no sé, al cementerio, a visitar a nuestros seres queridos? Mínimo una vez al año. Mínimo. Mínimo, ¿no? Pero Mínimo, es que hay algunas familias que no. No, o sea, cuando uno va al cementerio realmente ves tumbas que están olvidadas porque ya a nadie le importa. No Claro. sé, que es algo así. Por eso te digo, o sea... Pues en Europa hacen picnic en los cementerios, ¿no? O sea, la gente va y hace picnic ahí. O sea, así de cercanos están, ¿no? En Francia, Inglaterra. Y creo que había un país centroamericano en Estados Unidos que a los muertos pues lo vestían de la actividad que más le... No sé, ponte, tenía una motocicleta y era un motociclista así endiablado y una vez muerto lo maquillaban, lo ponían en su moto, le tomaban una foto y esa era la foto con la ¿Muerto? que iban a recordarlo. Muerto. Qué feo. Sí. Hay fotos. ¿Tú Bueno, en buscas Estados internet? Unidos hay un sistema de que cuando te mueres, porque cuando te mueres tus cuentas en redes sociales siguen vivas, ¿no? O sea, siguen activas. Me imagino que para cerrarlas o para avisar que Claro. ya has fallecido, me imagino. Claro, entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama este famoso crítico de cine? Cisco, Ebert. Ujú. Ebert, por ejemplo, él se murió hace varios años y sus cuentas en redes sociales siguen activas. O sea, porque como el pata tenía una industria, o sea, había una empresa detrás de él. O sea, él ya tenía su propia empresa y tenía su productor y tenía su representante y tenía gente, el maquillista y toda esa vaina. Se ha muerto y esos han tirado para adelante con la maquinaria, ¿no? Entonces mantienen vivo su cuenta Ebert. En Twitter, por ejemplo, siguen comentando películas. En YouTube también siguen poniendo videos antiguos de él, o ya es una persona nueva la que está grabando. La página web también de ever.com, no sé cómo se llamará, la mantienen viva, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que hay es una empresa a la cual tú le das acceso a tus cuentas de redes sociales y tú le dices qué quieres que suceda cuando te mueras, ¿no? Si quieren que la mantengas viva o quieres una serie de mensajes de como que despedirte de todos tus seres queridos, también es una opción. Pero, o sea, imagínate qué tétrico, pues, ¿no? O sea, Pero que creo que de todas formas para nosotros que tenemos cuentas que no somos ni cerca de famosos, igual existen protocolos, ¿no? Porque, influencers. claro, porque creo que cuando los familiares van a mensajes, no sé, nuestros perfiles de Facebook, por ejemplo, se convierten en perfiles de a la memoria de... Pero yo he visto perfiles de... Pero para eso tienes que reportarlo. Claro, tienes que reportarlo. pues. Pero yo he visto perfiles de personas que, bueno, desafortunadamente han fallecido y a veces viene el cumpleaños y entonces como Facebook, a veces Ya. tienes conectado a tantas personas, yo veo personas, feliz cumpleaños, pasa un bonito día con tu familia. Ya, alguien que- Amigo, hace como 2, 3 años que ya no está sí, esta persona, bueno. Pero son- eso, por ejemplo, yo tengo un amigo que era escritor, falleció, y su cuenta sigue activa. Pero alguien le está manteniendo. Y yo no sé quién, o sea, Debe ser algún familiar, pues, ¿no? Pero ¿será? digamos, ahí Pero tú viene, pero ahí viene, piensa, ¿será? ¿No será? Claro, Quizás ¿no? internet ya generó pues ¿quién? Ahí viene la cuestión. Bueno, en los fanpage creo que sí, cuando son sitios, tú puedes reclamar la autoría de un sitio, ponte un establecimiento comercial, ¿no? El fanpage igual el administrador lo tiene, ¿no? Pero no sé, igual es un poco extraño.
Bien, Hans, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? Recomienda un poco a nuestros escuchas. Ahorita, como la editorial es independiente, el proceso de meterlo en librerías es lento. Entonces, ahorita si quieren, está en ferias literarias, ahí lo pueden encontrar. O si no, me pueden escribir por Facebook. ¿Ya? O sea, busquen ahí mi nombre, o si no, mi página de Facebook, Economía de los Mil Demonios. Ahí O en Twitter. O en Twitter, que es @milldemonios. Ujú. ¿En tu Facebook cómo te encontramos? Con mi nombre. Soy el único, no tengo homónimo. Y me escriben ahí por Facebook y ahí o sea, lo que he estado haciendo estas semanas es que me depositan el dinero en una cuenta y yo se los mando por correo. Sí, bueno, de parte de nosotros, tanto Daniel y yo hemos leído el libro, nos ha gustado mucho, la verdad es que se lee bien, ¿no? Se lee bien, es bastante ligero y la verdad es que la última parte creo que es, el desenlace de la historia creo que es a mí particularmente lo que me ha gustado El más. último capítulo dices. Porque le das claro, pareciera que la historia te está empujando hacia un punto y luego le das un giro totalmente distinto. Y no quiero hacer ningún spoiler, pero realmente el último capítulo te brinda un análisis muy interesante de cómo se podría sobrevivir a esto, ¿no? Yeah. Solamente eso quiero decir. Sí, La verdad es que sí me ha gustado. Tenía mis dudas, ¿no? Porque es un poco arriesgado ese final, ¿no? Sí, de todas maneras esperamos la segunda parte que nos ha dicho que ya está. Sí, ya está lista en realidad. Ah, El próximo que año ya sale. De todas maneras, para ver qué pasó con todos los demás personajes, ¿no? Y bueno, gracias Hans de todas maneras por haber estado en Por las Rutas de la No, Curiosidad. gracias a ustedes por Sí. invitarme. No, sí, y bueno, lo último que quería agregar, bueno, hemos hablado mucho del tema de los zombies, hemos hablado también del tema de la cultura, la religión vudú, que explica en parte el origen pues de este tipo de entes, de seres, pero solamente quería decir que si de repente quieren investigar un poco más acerca del vudú, es muy interesante porque está muy ligado a la historia de Haití, que justo cuando hablamos del tema, ¿no? De la gente que habla en redes sociales y ciertas cosas que no son, recuerdo por ejemplo cuando hubo el terremoto de Haití hace algunos años, un pastor, empresario estadounidense que se llama Pat Robertson, que es del Club 700, dijo, no, lo que pasa es que Haití está maldito porque hicieron pacto con el diablo, ¿no? Y Haití, pues la verdad es que es un país que ha sufrido muchísimo a lo largo de su historia, dictaduras, terremotos, guerras, pobreza, pero leyendo su historia, pues nos vamos a dar cuenta cómo desde un inicio este pobre país pues nació, no sé si llamarlo en ruinas, de cierta forma maldito, pero es por una razón, no es por una razón sobrenatural, ¿no? Sino viendo cómo pues este país que fue el segundo en América en independizarse después de los Estados Unidos, pero era una república de gente negra, y entonces en aquella época para mucha gente pues esto era una aberración, ¿no? Desde el tema del racismo hasta el tema risible de decir cómo es imposible que gente negra se pueda gobernar sola, ¿no? De un inicio. Su declaración de independencia fue escrita sobre la piel de una persona blanca en sangre. Realmente lo de Haití, bueno, ya toca para otro programa, pero realmente lo de Haití, y la religión vudú y otras religiones sincréticas, como por ejemplo la santería, que ya esa es un poco más sincrética porque trae raíces africanas, pero trae raíces cristianas también, es una cosa alucinante. Es muy interesante. Yo recomiendo que lean un poco de la biografía y de las atrocidades después de este dictador de François Duvalier, ¿no? Papa Dog, que después de Pol Pot me parece que es uno de los dictadores más siniestros. Te voy a pasar un par de... como te decía, te voy a pasar la referencia de 2-3 libros Chévere. que analizan esto del punto de vista, uno de la filosofía y otro del análisis de contenido, para que veas cómo... O sea, como esto no responde, o sea, no es gratuito, ¿no? O sea, responde a un contexto social, claro, y que tiene, o sea, que tiene sus utilidades también, ¿no? O sea, no, utilidades no, como ha sido utilizado. Ha sido, claro. Ha sido manipulado. Sí. Las utilidades en marzo. Listo. Okay, bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti, Hans, por estar por las rutas de la curiosidad. Daniel, a nuestros ruteros, ¿dónde pueden escucharnos? Bueno, pueden escuchar este episodio, todos los de la segunda temporada y también de la primera temporada en las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox o iVoox, como lo pronuncian. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como @porlasrutas1. Y también en nuestras cuentas personales, yo soy Jorge Juárez, ahí me siguen en Twitter como @jcoco2515. A mí me encuentran en Twitter como Daniel Tucto, como @datransporter con D, datransporter _ y a Hans Rothheiser lo encuentran en Twitter también como @milldemonios. Muy bien. Todo con letras. Todo con letras. Sí. Sí, y por último, Daniel, antes de terminar, quería hoy día agradecer pues a nuestro amigo Colas,
que realizó un artículo hablando sobre los capítulos de podcast que a él más le ha gustado durante el año y ha considerado pues a nuestro capítulo de Miguel Grau como uno, bueno, como uno de sus capítulos favoritos. Realmente gracias, porque es también, creo yo, Daniel, uno de nuestros episodios favoritos, sobre todo porque bueno, el coronel, el almirante Francisco Llavar, realmente una conversación exquisita, así que si no han escuchado todavía ese episodio, los invitamos a que lo busquen, se llama Grau Inmortal, y bueno, nada. Nada, muchas gracias, Colas, que bueno, no es Colas, o sea, quien nos está diciendo que este fue uno de sus episodios favoritos de este 2020, ¿no? Así como Armonía 10 es la Universidad de la Cumbia, Colas es la Universidad del Podcast en este caso. Listo. Muy bien, nos encontramos la próxima semana en donde hablaremos sobre un episodio histórico que pasó aquí nada más en algunas partes de Lima Sur, que desafortunadamente no es... O sea, recordarlo está bien, no es que sea bonito recordarlo, pero es parte de nuestra historia. A ver si en la semana adivinan de qué estamos hablando. Chau. Nos vemos. Chau.